Bueno, pues os voy a presentar a Francisco Cabrera. Francisco Cabrera, bueno, lo conocemos desde hace tiempo en la casa porque estudió en la Politécnica de Madrid, pero estuvo aquí con nosotros haciendo el máster de liderazgo, de iniciación al liderazgo, y luego estuvo haciendo el diploma de estudio avanzado con nosotros. Pero ya después saltó a Adif y lleva 10 años, ¿no? O 11 años. 11 años en Adif. Ahora es jefe de área en Adif, en el departamento de gestión de activos, en VIA, bueno, eso lo que era el mejor. Y bueno, o sea que es un viejo conocido de la casa y espero que os dé una visión, enseguida digamos va a introducir el tema, lo va a hacer una visión de un trabajo de los ingenieros de camino que quizás a veces no se tiene en mente, pero que cada vez más importante, ¿no? Que es la gestión de las infraestructuras que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ya le doy paso. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente empecé a estudiar aquí el doctorado, empecé a hacer el doctorado con Javier como director de tesis y me he convertido en el eterno estudiante de doctorado, en el que te vas matriculando y dices, venga, este año me pongo, pero luego con el día a día del trabajo es bastante complicado. Bueno, pues como ha dicho Javier, dentro de Adif, Adif es el administrador de infraestructuras ferroviarias de España. Es una organización muy grande, como podéis imaginar. Somos distintos a Renfe. Renfe sería el operador y nosotros gestionamos las infraestructuras y las estaciones. Es una especie de AENA e Iberia, ¿vale? Lo que pasa es que como no está liberalizado, no hay otros operadores para viajeros. Dentro de Adif somos una organización muy grande, unos 12.000 trabajadores en números gordos, aunque hemos llegado a ser bastantes más. Y bueno, el volumen de activos que tiene una empresa como la nuestra es bastante grande. Entonces ahí desde hace unos años, en 2010, 2011, se generó la primera dirección operativa de activos, luego hemos sido subdirección, le han ido dando distintos enfoques, es lo que os voy a enseñar aquí. Pero más o menos todas las empresas grandes, sean de ferrocarril, sean de otras áreas de la industria, Repsol, Enagas, todas estas, tienen un volumen de activos muy grandes. Entonces, gestionar esos activos no solamente el mantenimiento, sino es cómo vas haciendo las inversiones, etcétera, y cómo vas jugando con todo eso. Esta es la primera pregunta. ¿Qué crees que es la gestión de activos? Entonces, como quiero que sea un poco interactivo, os voy a dejar 5 minutitos para que, si queréis por parejas, en un folio escribáis qué creéis que es la gestión de activos, con la presentación que yo he dado y con ayuda de Google. Podéis buscar en el móvil. Esta pregunta la voy a repetir luego y no vais a poder buscar en el móvil, así que aprovechad la oportunidad, ¿vale?
Venga, 2 minutillos más. ¿Se siguen haciendo los intercaminos? Entonces, qué cosas. En Granada, ¿no? En lo que pasado. ¿Y ha sido? ¿O? Sí, fue hace... Sí, solía ser en marzo, ¿no? Al principio. Ah, sí. Que no cambien las cosas buenas. Bueno, pues venga. ¿Ha terminado alguien? ¿Habéis terminado por ahí? No, pero dadme el papel. Bueno, o lo... Vale, vale, quedaros, quedaros. Venga, a ver. Por ahí. Conjunto de los sistemas aplicados a los activos para utilizarlos. Administración de operaciones, mantenimiento y toma de decisiones para la inversión de capital. Muy bien. ¿Allí? Inmuebles, maquinaria, terrenos, infraestructuras ferroviarias, etcétera, además de los Ajá. obtener más rendimiento de los bienes o recursos, es decir, todo lo que tenga valor para la empresa. ¿Tú? Sí. A ver, los intercaminos. A ver. Realizar un conjunto de actividades para que de forma óptima pueda realizar la actividad para la subida Ajá. o para aumentar su rentabilidad. Ajá. ¿Por aquí tenéis alguna respuesta distinta? Hola, buenas. Bueno, más o menos me he hecho una idea de que sois unos empollones. Habéis atinado bastante para no tener... Se te ha caído esta. Para no haberlo... Para haberlo buscado en Google está bastante acercado a la realidad. Bueno, los que llegáis nuevos, buenos días. Soy Paco Cabrera, trabajo en Adif, una organización muy grande, con un volumen de activos muy grande. Y acabamos de hacer un pequeño ejercicio en el que han respondido a la pregunta ¿qué creéis que es la gestión de activos? Podían buscar en Google y la verdad es que han atinado bastante con la idea que al final quiero que os llevéis de la presentación. Y por llegar tarde, como castigo, a ver, ¿qué crees que es la gestión de activos? Bueno, pues se puede referir a gestionar todo el centro de recursos que posee una empresa, tanto capital como... O sea que para vosotros el capital es un activo también, ¿no? Sí. Vale, vale. Está bien, está bien. ¿Y las personas? ¿Sí? ¿Es un activo? Pues que sepáis que en los balances de contabilidad sabéis que está el activo y el pasivo. El personal siempre está en el pasivo, por algo será. Porque es lo que te cuesta dinero, ¿no? Los salarios, es lo que tienes que pagar, eso es un pasivo. Sin embargo, el activo es el conocimiento de esas personas. Entonces, bueno, de eso también hablaremos. Gestión de activos para infraestructuras sostenibles, seguras y fiables. Sostenible, seguro y fiable. En realidad son 3 S's. Es decir, la estrategia de una empresa tan grande como la nuestra y de vocación de servicio público es que queremos dar un servicio, primera S, sostenible, segunda S, y seguro, por supuesto, tercera S. Esa es la estrategia que nos vienen marcando en la casa últimamente. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad no solamente desde el punto de medio ambiente, sino también desde el punto de vista económico. Es decir, ¿qué es lo que nos demandan los ciudadanos? Pues los ciudadanos nos demandan unos altos estándares de calidad, tanto de puntualidad como de seguridad, y yo hablaría también de fiabilidad.
Es decir, si al final de aquí de Ciudad Real a Madrid, en vez de 50 minutos se tarda 1 hora, seguramente no haya mucha gente que deje de coger el tren. Pero lo que sí que le gusta es saber que va a llegar a 1 hora. No que un día llegues a I5, otro día llegues a I4, o sea, le gusta que llegues siempre a la misma hora. Seguridad, por supuesto, es obligatorio, y la puntualidad, igual. La puntualidad, desde el punto de vista de un medio de transporte como el ferrocarril, la puntualidad debe ser obligatoria. Respeto al medio ambiente. Seguramente es una cuestión generacional, pero cada vez más los usuarios van demandando que el medio de transporte en el que montan sea sostenible. Bueno, o sea, más respetuoso con el medio ambiente. Y eso no es solamente utilizar el tren per se, sino asegurar que, por ejemplo, toda la energía que tú compras venga de fuentes de energía renovable. Eso hay muchos operadores, entre ellos los holandeses, por ejemplo, que aseguran a sus usuarios que la energía que ellos emplean vienen de fuentes renovables. Es un objetivo también de aumentar esa participación siempre de energía de fuentes renovables. Transparencia, mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Nuestra empresa al final es deficitaria, o sea, no quiero decir que todo lo público tenga que ser deficitario, pero igual que el sistema público de salud, es decir, al final alguien tiene que pagar toda esta fiesta, ¿no? Y si queremos tener un sistema de transporte, sobre todo pensando en las grandes ciudades, ¿vale? Las cercanías de Madrid, las cercanías de Barcelona, si queremos tener unos trenes que sean modernos, que estén limpios, que lleguen puntuales, que lleguen fiables, etcétera, todo eso cuesta dinero. Y ese dinero no lo puedes repercutir al usuario, porque nadie coge el transporte público. Tiene que ser la administración quien lo pague, ¿no? Más o menos en números gordos, tanto en Madrid como en Barcelona, el 50% del transporte público lo paga el usuario y el otro 50% lo pagan las administraciones. Y yo creo que lo pagan gustosas, porque si no existiera el transporte público serían inhabitables, ¿no? Pero ya que nos dan el 50% para hacer ese trabajo, lo mínimo que podemos hacer es ser transparentes en nuestra gestión. Es decir, que los 1.000 euros o el euro que me has dado para hacer la gestión del transporte público en Madrid, lo he destinado en 40 céntimos en salario, 20 en salarios de los trabajadores, 20 céntimos en inversión de nuevas infraestructuras, 10 céntimos para el mantenimiento de los trenes, etcétera, ¿no? O sea, ese ejercicio de transparencia, que lógicamente se hace, es el que nosotros estamos obligados a hacer y a publicar. En el marco legal existe una ley, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Vosotros empezaréis la carrera en 2012, creo yo, ¿no? ¿No? El 12, el 13, o sea, en lo mejorcito de la crisis, ¿no? O sea, esta ley se hace en un contexto de una crisis económica muy fuerte. Pero las cosas que dice no solamente se deberían de utilizar en época de crisis, se pueden utilizar en cualquier otro escenario. Estabilidad presupuestaria, garantizar la financiación adecuada y de calidad de los servicios públicos. Lógicamente. Si nosotros queremos dar un buen servicio, todo esto cuesta dinero. Entonces tenemos que asegurar que tenemos los recursos necesarios para darlo. Y sostenibilidad financiera a largo plazo, sino, bueno, no poder aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, sobre todo para endeudarte, y sobre todo una cosa muy importante es lo que le está pasando a la Renfe. Renfe por primera vez en la historia desde hace unos años está dando beneficios. Por lo que te dice esta ley es que esos beneficios vayan a devolver la deuda, no vayan a hacer nuevas inversiones, endeudarte más, la pescadilla hasta que se muerde la cola. Entonces es una ley que se hace en un contexto económico bastante desfavorable, pero sin embargo hoy en día, o incluso en otros contextos, lo podemos seguir utilizando. En 2012 también aparece otra directiva de la Unión Europea. Bueno, no sé hasta qué nivel estáis puestos en legislación, pero las directivas de la Unión Europea se hacen en Bruselas y le dan a los Estados miembros un tiempo determinado para que lo transpongan a su normativa, a su legislación nacional, ¿vale? Pues la directiva del año 2012-34 de la Unión Europea la conocen como la directiva Recast, que es algo así como refundación o algo así, porque ha habido varias directivas de la Unión Europea intentando hacer un ferrocarril único, que los franceses puedan circular por Alemania sin ninguna restricción, etcétera, y después de un montón de intentonas dijeron, bueno, esta va a ser la definitiva, y la directiva Recast. Y esta en el año 2012 fue transpuesta a la legislación nacional en la Ley del Sector Ferroviario 38/2015, que es la que nos rige ahora mismo. Es un tostón leérsela, pero tiene muchas cosas novedosas que son bastante interesantes. Entre ellas, la liberalización del transporte para viajeros, ¿vale? Que estamos en ciernes para ella. Pero, desde el punto de vista de gestión de activos, obliga a disponer de un sistema de gestión de activos e introducir indicadores en el contrato programa con el Estado.
¿Qué es el contrato programa? El ministerio, por así decirlo, nos da un dinero para que nosotros hagamos nuestra actividad a cambio de que nosotros le digamos cómo lo estamos haciendo. Y esos son unos indicadores que nos ponemos nosotros mismos. El indicador más fácil, pues la puntualidad. Oiga, pues que sepa que yo estoy recibiendo 500 millones al año y que mi índice de puntualidad es el 96%. Es decir, que de cada 100 trenes, solo 4 llegan tarde, conforme a unos criterios. Bueno, pues en este contrato programa, por primera vez este año, hemos introducido unos indicadores de gestión de activos. Luego os cuento en qué consisten, pero por así decirlo, es la primera vez que estamos cumpliendo lo que nos obliga esta directiva europea. Registro de todos los activos administrados para determinar la financiación necesaria para reparación o sustitución de los mismos. Y puedes decir, hombre, claro, registro, ¿qué menos? Bueno, claro, cuando administras 15.000 kilómetros de red, somos el segundo propietario de suelo después del Ministerio de Defensa, porque luego también hay muchas líneas que están abandonadas, los recintos de las estaciones, etcétera. Pues hacer ese registro de ese inventario de tus activos, pues resulta que no es tan fácil. Pues también estamos en ello. Qué menos que saber lo que tienes inventariado, lo que es de tu propiedad para poderlo administrar, ¿no? Y después también, en el año 2012, el Ministerio de Fomento tiene una herramienta, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que tiene horizonte desde el año 2012 hasta el año 2024, en el que un poco se sientan las bases de decir, bueno, yo quiero administrar esta red y voy a llevar el AVE hasta Extremadura, lo voy a llevar hasta Galicia, lo voy a llevar, es decir, es un plan estratégico en el que se marcan esas líneas. Bueno, pues ahí también te habla de que sobre las líneas que tienes en explotación, la reposición de esos activos, se tienen que tener en cuenta algunos criterios como la vida útil residual. La vida útil residual te lo ponen en un plan así muy bonito y de repente dices, vale, ¿y ahora cómo calculo la vida útil residual? Bueno, pues es eso, mediante unos algoritmos que luego os presentaré, cómo lo hemos ido calculando. Entonces, si os dais cuenta, existe una serie de normativa y legislación a distintos niveles en el que ya están recogidos la gestión de activos a distintos niveles. Esto es bastante novedoso y si os dais cuenta, pues las primeras leyes y la directiva vienen del año 2012 y es ahora cuando lo estamos implementando. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Claro, a nosotros de repente nos dicen eso y dices, venga, a ver, cojo el toro por los cuernos y resulta que tienes una red completamente heterogénea. Tienes una red de alta velocidad que se ha desarrollado bastante recientemente. La línea más antigua es la Madrid-Sevilla, que tiene apenas 27 años, mientras que en red convencional tenemos líneas de 100 y pico años, o sea que tienen edades muy diversas. Y con altos estándares de calidad y sobre todo de exigencia. La gente cuando monta en AVE, además de pagar un billete relativamente caro, quiere que sea cómodo, que sea fiable, que llegue rápido, etc. Pero también tenemos que hacer el mantenimiento de explotación de una red convencional que tiene líneas que están muy saturadas, líneas muy antiguas, material de vía o de señalización o de la especialidad que sea también bastante antiguo, pero que tiene que tener unos niveles de puntualidad y servicios acorde con la exigencia de los ciudadanos. No sabéis lo exigente que puede llegar a ser el ciudadano, sobre todo de cercanías, que realmente es el que menos paga, pero también es nuestro cliente mayoritario. Por cada viajero de alta velocidad hay 10 de cercanías al día. Entonces, un poco nosotros por volumen tenemos que hacer caso al que es mayoritariamente nuestro cliente. Y la gente cuando llega tarde, aunque sean 5 minutos, a lo mejor pierde el autobús que le lleva a la conexión de no sé qué, no veas el cabreo que tiene mucha gente, ¿no? Entonces aquí la verdad es que es un servicio, sobre todo las cercanías de Madrid y Barcelona, sin olvidar el resto de núcleos, pero al final las que mueven más viajeros son estos dos, donde también tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. ¿Qué otros objetivos tenemos? Bueno, pues el primero de ellos, disminuir el coste de explotación y operación. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues, existe un círculo diabólico, una pescadilla que se muerde la cola en infraestructuras, en el que si tú no haces el mantenimiento adecuado, los activos los tienes muy degradados, se sufren averías todos los días o todas las noches, tienes que ir rápidamente a solucionarlos, los medio arreglas para que pasen los trenes y se vuelven a romper los de al lado y entonces vuelves a ir y el mantenimiento ese que se llama mantenimiento correctivo es económicamente mucho más ineficiente que el mantenimiento preventivo. Es decir, esto es el coche viejo.
Yo tengo un coche de hace 20 años, me hace el apaño, lo he heredado de mi padre, no me ha costado nada y tal, pero estoy yendo al taller cada 2 por 3, me tengo que buscar la vida mientras no lo tengo, cada vez las averías son más caras. Sin embargo, si tú te compras un coche moderno, oye, pues haces una inversión al inicio, pero luego los primeros años, pues con que le cambies el aceite y lo trates más o menos bien, pues la cosa funciona, ¿no? Bueno, pues para salir de esa pescadilla que se muerde la cola, muchas veces hay que hacer un plan de choque. Para eso, no sé si alguna vez lo habéis visto en prensa, pero el anterior ministro de Fomento, de la Serna, que por cierto era ingeniero de caminos también, ya empezó a hacer los planes de infraestructuras para Cataluña, para Madrid, para las cercanías sobre todo. Son unos planes de choque en los que haces una renovación de los activos más críticos y con eso permites disminuir el número de averías y con eso haces un mantenimiento preventivo que es económicamente mucho más eficiente. Con eso, ¿qué haces? Disminuir el coste de explotación. Al final, aunque parezca contradictorio, sobre infraestructuras más modernas, aunque tengan más prestaciones, es más barato o más eficiente hacerlo que sobre infraestructuras más antiguas. Aquí también entran en juego otras técnicas como pueden ser, pues, por ejemplo, la innovación, ¿no? Es decir, sistemas de señalización más modernos llevan un coste de explotación bastante más barato que sistemas de señalización más antiguos. Los antiguos relés, enclavamientos, bloqueos telefónicos, cosas de esas, al final tienes unos costes de operación, aunque parezca mentira, más altos que con los sistemas de comunicaciones más modernos. Mejorar los ingresos, fomentando el aumento de las circulaciones ferroviarias. Y esto es curioso porque en el contexto de la crisis, una manera de, en vez de mejorar los ingresos, dijeron, pues vamos a reducir costes. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, entre Valencia y Castellón hay bastante tráfico de cercanías. Mucha gente pues que debe ser que vive en Castellón y trabaja en Valencia o al revés, pero es un corredor bastante importante. Bueno, pues a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, bueno, si tenemos un tren cada media hora, ponemos un tren cada hora, pero en composición doble. Ofertamos las mismas plazas, pero nos ahorramos un tren, porque realmente circular un tren doble con un solo maquinista te cuesta casi lo mismo que un tren en simple. Bueno, el resultado lo podéis imaginar. Un montón de gente dejó de utilizar el tren, empezaron a coger el coche y recuperar esos usuarios es bastante complicado. Entonces, aunque parezca mentira, no solamente reducir los costes, sino también es intentar mejorar los ingresos, fomentando o aumentando el número de circulaciones. Al final la gente le gusta tener disponible un tren a lo mejor cada 10 minutos o cada 15 minutos en vez de tener un tren más grande cada media hora, ¿no? Esto, por ejemplo, en Europa a mí me llama mucho la atención porque cuando viajo por ahí de repente te montas en los trenes y los ves, no los ves llenos, no los ves como en España, o los ves a lo mejor hora punta o lo que sea, los ves a media carga o lo que sea, pero ellos tienen el chip contrario, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo voy a ofertar trenes y ya se verás como así voy ganando usuarios. Y esa es la estrategia un poco que se quiere adoptar. Bueno, y después, como podéis imaginar, pues grandes administradores, en nuestro caso de infraestructuras ferroviarias, al final mejoran la actividad económica en general, ¿no? Ya hay estudios de economistas en el que te dicen pues que cada euro invertido en infraestructuras el Estado recupera 50 céntimos vía impuestos, vía actividad económica, etcétera, ¿no? Tampoco tiene que ser nuestro objetivo el invertir para recuperar, pero sí que es verdad que es una realidad que cuando tú haces esas inversiones estás generando una actividad económica alrededor bastante importante. ¿Cómo se va a conseguir? ¿Qué metodologías se van a diseñar y aplicar? Bueno, pues aquí es cuando aparece por primera vez la gestión operativa de activos. En vuestras respuestas de antes he escuchado una cosa muy interesante y es rentabilizar al máximo los activos que yo tengo. Y esto es un poco lo que se persigue. Es decir, en realidad lo que vamos a optimizar es el concepto del coste de ciclo de vida. ¿Qué es el coste de ciclo de vida? Bueno, pues algo tan sencillo como sumar el coste de la construcción, el coste del mantenimiento y la explotación y el coste de la retirada o renovación, es decir, desde que pones el activo hasta que te lo llevas y lo sustituyes por otro. Pues hay muchas metodologías para calcular eso, claro, porque cuando estamos hablando de activos que a lo mejor duran 100 años, pues a lo mejor los euros de hace 100 años no son los mismos euros de ahora. Entonces existen muchas metodologías para calcular esto. Pero un poco sí que nuestro objetivo es eso, es optimizar el coste de ciclo de vida. No pensando solamente en la construcción, no pensando solamente en el mantenimiento y la explotación, no pensando en la retirada, sino pensando en todas las fases. Y por supuesto la estrategia basada en la sostenibilidad ambiental.
Esto, que puede parecer a lo mejor algo más teórico, ¿no? Voy a ser más sostenible y voy a diseñar porque viene el cambio climático y tal. Esto, dicho simple y llanamente, es dinero también. Es decir, si yo hago un buen diseño adaptado a las exigencias o a las nuevas circunstancias que me va a traer el cambio climático, voy a tener menos averías, voy a tener menos interrupciones de tráfico y por lo tanto voy a tener un ahorro a largo plazo. ¿Vale? Sistema de ayuda a la toma de decisiones para una gestión eficaz del patrimonio. Y entonces, la gestión operativa de activos, ¿a qué te ayuda? Pues el sistema que nosotros hemos creado, que se podrían haber creado muchos otros y luego otras empresas tienen otros distintos, lo que te responde es cuál debe ser el alcance de mi inversión. Bueno, pues en la herramienta que luego os voy a enseñar, tú puedes hacerle esa pregunta y el sistema, que es listo pero no tanto, te dice, usted necesita 3.300 millones de euros para mantener la red a los objetivos o a las circunstancias para las que fue diseñada. Claro, no tenemos 3.300 millones de euros, lógicamente. Y también esos 3.300 millones de euros te los manda por igual a líneas que tienen mucho tráfico y a líneas que tienen poco tráfico. Y hay líneas de poco tráfico que a lo mejor no deberían de estar dando servicio comercial, sino que a lo mejor podrían dar otro tipo de servicio, pues un servicio turístico o lo que sea. Entonces, es ahí donde viene también la inteligencia del negocio, es decir, bueno, pues estos 3.300 millones lo voy a leer de una manera o de otra. Vale, pero el sistema te dice 3.300, ¿y dónde debo invertirlos? Ahí es donde entra también el conocimiento del negocio de las personas. Bueno, pues voy a invertir pues, tanto aquí, tanto allá y tanto no sé qué. ¿Y cuándo debo invertirlo? También otro de los parámetros interesantes de estos sistemas de gestión de activos es que, claro, yo de repente no me levanto y llego y digo, a ver, hacen falta 500 millones para las cercanías de Madrid. Venga, llama a Pepe Gotera y a Otilio que vengan, que lo vayan arreglando. No, esto son planes de infraestructuras que se hacen a muy largo plazo. Ya solo hacer un proyecto, aprobarlo, licitarlo, adjudicarlo y empezar la obra, haceros a la idea que son 2 años. Entonces, yo me tengo que anticipar más de 2 años para cuando sé que ese activo va a dejar de ser útil o que su vida útil residual va a ser igual a 0. Entonces, con esos indicadores yo también voy viendo, oye, yo ahora tendría que hacer estos 3.300 millones, pero ojo, en los próximos 5 años me van a venir activos por valor de 500 millones que yo voy a tener que acometer. En definitiva, la respuesta también es, yo tengo 1 euro. No tengo 3.300 millones, tengo solamente 1. ¿Dónde está mejor invertido? ¿Y por qué tengo que responder a esa pregunta? Por lo que os había dicho antes. Porque el ministerio me está dando dinero para que yo haga este trabajo bien. Porque los usuarios están pagando un billete y también están financiando con parte de sus impuestos toda esta fiesta. Entonces, yo, como mínimo, tengo que responder a eso. Tengo que responder que el euro que me están dando lo estoy invirtiendo lo mejor posible. Y todo eso al final se hace pues mediante indicadores, números, etc. Bueno, pues entonces, vamos, en definitiva, la plataforma de gestión de activos, que es la herramienta que nosotros hemos desarrollado, lo que te viene a responder es eso, te viene a responder qué necesidades de inversión, qué volumen de inversión tú necesitas y dónde es más urgente invertirlo o no. Es decir, como os había dicho, el sistema es inteligente, pero no tanto, entonces hay unos índices y unos KPIs, unos indicadores, que te van a decir, oiga, pues usted tiene que invertirlo con una prioridad de 10 o con una prioridad de 11, con una prioridad de 9 y luego ya es la persona la que hace el determinado plan. ¿Qué permite la estrategia de gestión de activos? Bueno, pues obtener una eficiencia económica de gestión de activos a lo largo de su ciclo de vida, lo que habíamos hablado, optimizar el coste de ciclo de vida, no solamente en la construcción, sino también en el mantenimiento, valorar de manera cuantitativa el coste más eficiente para el nivel de servicio para el que fue diseñada la infraestructura. Otra cosa también muy apetecible para ciertos políticos puede ser, bueno, si yo desciendo el nivel de servicio, me estoy ahorrando costes de explotación. Y es verdad, no es lo mismo explotar una línea a 300 km por hora que explotarla a 200. Hay bastante, a 200 km por hora, hay bastante diferencia. Bajo el nivel de servicio y por lo tanto me ahorro dinero. Pero bueno, nosotros siempre entramos con la hipótesis de que las infraestructuras hay que mantenerlas para los criterios para los que fueron diseñados. Fijar la política y estrategia común que homogeneiza. Esto es muy interesante, porque al final la empresa la forman personas.
Y la persona que gestiona Barcelona, pues no lo gestiona igual que el de Madrid ni el de Sevilla. Ni mejor ni peor, cada uno tendrá sus virtudes y sus defectos, pero desde luego no van a tener el mismo criterio. Esto facilita al gestor, que al final tiene que tomar la decisión que está por encima de ellos, le facilita mediante números, cuantitativamente, dónde puede repartir esos recursos. Porque al final, pues mira, pues me ha venido el de Barcelona, me ha llorado más, o me cae mejor, o confío más en el de Sevilla, no sé cuánto, y los euros se van para allá. De esta manera, cuantitativamente, voy a poder repartir de una manera homogénea, que esto es importante, los recursos de los que dispongo. Establecer la evolución temporal de las infraestructuras, por lo que os había dicho. Ya no solamente cuantitativamente sé lo que tengo que hacer ahora, sino voy a saber lo que me va a venir dentro de 5 años, dentro de 10, etc. Depende del plan de infraestructuras que tú estés haciendo, si es más o menos largo. Pilares de la gestión de activos. Estos son, bueno, pues los pilares de la gestión de activos vienen escritos. Hay una norma internacional, la ISO 55000, luego hay un montón de documentación que te dice sobre qué patas se tiene que apoyar la gestión de activos. Y son cosas que suenan un poco de perogrullo, pero luego cuando te pones a pensarlas, saber qué activos tengo, lo de tener inventariados los activos que yo tengo, joder, qué menos, ¿no? Pues resulta que no es tan fácil. Que cuando tienes un volumen de activos tan grande, pues llegarlo a saber pues es complicado y costoso. Por ejemplo, en el aeropuerto de Heathrow están certificados por el sistema de gestión de activos. Y si vais alguna vez y tenéis oportunidad, fijaros, porque cada escalera mecánica, cada ascensor, cada barandilla, tienen una pegatina con un código de barras. Entiendo yo que, bueno, no lo sé, pero entiendo yo que irá un operario, que llegará allá y irá tal. Fue instalada por fulanito de tal, en fecha de no sé cuándo, la última inspección fue en no sé cuál. O sea, eso es un sistema de gestión de activos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Heathrow, que no es un aeropuerto pequeño, pues lo tiene. Conocer su estado y sus costes. Aquí otra vez volvemos a... una cosa, claro, tengo que saber cuánto me cuesta, pero de repente chocas otra vez con la realidad de las cosas y resulta que en las empresas tan grandes te dicen, pues entre Madrid y Sevilla nos hemos gastado en el mantenimiento en el último año 15 millones de euros. Vale, pero entre Madrid y Sevilla son 400 kilómetros, ¿no? Me podrás decir en tramos más pequeños. Bueno, pues divídelo. ¿Y cuánto me he gastado en un puente? ¿Cuánto me he gastado en sustituir este tramo de vía? O sea, al final el saber cuánto me cuestan las cosas a nivel micro, pues resulta que no es tan fácil. Identificar el nivel de servicio prestado. La verdad es que yo hago una simplificación muy rápida, pero para mí nivel de servicio es velocidad. Al final, porque la velocidad está relacionada con el tiempo de viaje, que es al final lo que nos están exigiendo los usuarios. También podrías decir, hombre, el nivel de servicio también es el confort. Sí, es verdad. O sea, todas esas cosas se pueden tener en cuenta. O sea, aquí ya puedes empezar a hacer todas las derivadas que se te ocurran. Incorporar inteligencia para la toma de decisiones. La herramienta PGA, la plataforma de gestión de activos, te ayuda a tomar esas decisiones. Es un sistema que te aporta inteligencia, pero no te la da toda. ¿Vale? Esto no, al final no sustituye a nadie. Al final el que conoce la vía, el que tiene el conocimiento, no va a ser sustituido. También dentro de este capítulo entraría todo lo que empiezan a llamar de inteligencia artificial, big data, todas estas herramientas. Para mí, mucho liril y poco lerele. Es decir, el big data al final es la guía telefónica. La guía telefónica, esos son muchos datos. Bueno, yo lo puedo empezar a meter datos. El big data, la gracia está en que esos datos se procesen de una manera muy rápida o que se hagan de una manera telemática y tal, y además las herramientas de Big Data son herramientas de las matemáticas de los años 80, o sea, no estamos haciendo nada nuevo, y con un portátil hoy en día tenemos suficiente potencia para administrar todos los datos que a nosotros nos están llegando. Pero bueno, es una realidad y son herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Lo has conseguido ya? Ah, bueno, gracias. ¿Qué activos tenemos? Bueno, pues mira, por ejemplo, este es un esquema de la red convencional de ADIF, que está dividida en 6 áreas. La red convencional, bueno, estamos divididos en la red convencional y en la de alta velocidad, ¿vale? La alta velocidad, ¿sabéis cuáles son las líneas? Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Valencia, hasta Valladolid, etcétera. Pero la red convencional es esta. La red convencional son casi 14.000 kilómetros de vía
en trayectos generales de circulación. ¿Qué quiere decir esto? En líneas generales. Luego en las estaciones hay vías de apartado, luego en las terminales logísticas hay otras vías donde se aparcan los trenes, donde se les quitan los contenedores, se le ponen, etcétera. Entonces esos también son muchos kilómetros que se van sumando. Pero por así decirlo, de generales de circulación son 14.000 kilómetros. La diferencia entre un activo puntual, como puede ser un puente, y un activo lineal, como puede ser la catenaria o puede ser la vía, la veis clara, ¿no? Físicamente tiene una continuidad. Para tratarlo hay dos maneras de hacerlo. Una es dividirlo en tramos homogéneos. Por ejemplo, una recta de 2 kilómetros. Pues para mí, desde el punto de vista técnico, una recta de 2 kilómetros se comporta igual en todos sus puntos. Se degrada de la misma manera, la reacción entre el tren y la vía es siempre la misma. Pero existe otra manera, que es discretizarlo a tramos de 200 metros o a tramos de 100 metros. ¿Vale? Esto está relacionado ya con normativa europea que te obliga o que te dice cómo tienes que conocer el estado de esta vía, que se hace mediante unos vehículos auscultadores o trenes laboratorio, que te van leyendo la geometría de la vía, cómo está desgastado, hace ensayos de ultrasonidos, etcétera. Pero entonces, para que os hagáis una idea, solamente en vía tenemos 75.000 unidades de tramos de 200 metros en los que yo he dividido la vía. ¿Vale? ¿Cuántos puentes tenemos? Aproximadamente 6.500, que suman 200 kilómetros. 5.000 kilómetros de trincheras, 6.600 de terraplenes, 1.250 túneles. En electrificación, más de 9.000 kilómetros de líneas electrificadas, que tienen sus correspondientes subestaciones eléctricas, los telemandos de energía. Los telemandos de energía, al final, para lo que sirven es para operar un determinado circuito en distancia. Es decir, resulta que hay una avería en no sé qué tramo de vía, bueno, pues entonces yo lo corto y le doy energía por otra vía, no sé qué. Le da una agilidad en la gestión bastante interesante. Señalización, 1.226 enclavamientos, 19 centros de control de tráfico centralizado. Esto, que puede parecer así un poco... bueno, 19 centros de tráfico centralizado. Cuando vienen los extranjeros de otros administradores a España, los llevamos normalmente al centro de control que hay en Madrid, en Chamartín para convencional, o en Atocha para alta velocidad, y viene un video wall en el que se ven los trenes, no sé qué, y alucinan. O sea, luego al final no hay tantos administradores que sepan exactamente en qué punto de la red están sus trenes. Así que es una cosa que es relativamente novedosa, y que tengamos toda la red así administrada, pues es bastante interesante. ¿Cómo calculamos el ciclo de vida? Pues lo que os he dicho antes. Ya no solamente es tener en cuenta el coste de la construcción, sino es tenerlo actualizado. ¿Y cuál es el coste de la construcción y cuánto va a ser el coste de toda la operación? Pues depende también de los años que me vaya a durar. En infraestructura, pues los puentes y los túneles, por ejemplo, consideramos que nos van a durar 100 años, pero nos pueden durar más o nos pueden durar menos. Esas condiciones de explotación son las que tenemos que tener en cuenta. En el subsistema vía estamos entendiendo por balasto, traviesas, sujeción y carril. Bueno, y los desvíos, los cambios, etcétera. Pues como promedio entre 35 y 40 años, pero aquí otra vez volvemos a lo mismo, depende del mantenimiento que hagas, te va a durar más o menos. Bueno, en el sistema de energía, en el sistema de señalización y telecomunicaciones. Estas cosas también las tenemos que coordinar con los financieros. Es decir, los financieros, cuando hacen sus cuentas y cuando tienen en cuenta lo que yo me estoy gastando en explotación, tienen en cuenta estas cosas. Si en vez de repercutir todo el coste de la construcción a un momento determinado, lo van repercutiendo a lo largo del tiempo mediante la amortización. La amortización contable, estos son los años en los cuales los tienen que dividir. Claro, para un técnico, tú coges y haces la instalación de una vía en placa, y que esa vía en placa tenga la misma vida útil que una traviesa normal y corriente sobre balasto, pues se te llevan los demonios, porque dices, joder, si he instalado vía en placa es para que me dure más tiempo. Pero bueno, desde el punto de vista contable podemos llegar a un acuerdo. Hay un organismo bastante interesante que se llama la UIC, Unión Internacional de Ferrocarriles, Unión Internacional de Chemin de Fer en francés. Tiene un tufillo bastante francófilo, están en París, con vistas a la Torre Eiffel. Bueno, pero es que al final el corazón del ferrocarril en realidad está allí, ¿no? Entonces, este organismo es Unión Internacional de Ferrocarriles, no europeo, que mucha gente lo confunde, y lo que intenta hacer es una serie de normas
estándares o soluciones armónicas que le sirvan para todo el mundo. Es decir, te llegan de repente los de Mozambique y te dicen, no, es que nosotros hemos pensado que queremos hacer un ferrocarril. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues la UICE aporta las primeras normas o los primeros documentos con el que empezar a hacer ese ferrocarril. Y eso, la verdad es que es un objetivo. La página web es uic.org, como si fuera una ONG, y en el fondo tiene un fondo filantrópico en el que intenta que el ferrocarril sea universal, que lo pueda utilizar todo el mundo, etcétera. Es un organismo que yo creo que si no existiera habría que inventarlo, porque realmente tienen cosas muy buenas y hacen cosas muy interesantes. Y para nosotros, por ejemplo, tienen un grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo de gestión de activos, en el cual estamos nosotros, están los... No sé si esto funciona. Están los italianos, los franceses, estos son los austriacos, estos son súper virgueros, hacen unas cosas muy interesantes. Bueno, en el departamento de gestión de activos en el que yo trabajo somos 7, aquí son 500 me parece, o sea que las diferencias son bastante grandes. Estos son los noruegos, Infravel son los belgas, los fineses, los irlandeses, nosotros, Adif, los ingleses, y no sé si me estoy olvidando alguno, pero bueno, al final nos juntamos todos, hacemos proyectos en común, se comparten experiencias y todo desde un punto de vista no competitivo. Entonces es una relación bastante sana y se hacen cosas muy interesantes. Luego os enseño un documento que se ha hecho, que es cómo implantar toda esta historia de la gestión de activos, que es muy bonita, sí, de tus activos, tu inventario, cómo llevarlo al mundo real del ferrocarril, ¿no? Es un documentito muy interesante que además está disponible en internet, en el que te dice cómo hacerlo. En definitiva, transparencia, homogeneidad, eficiencia operacional, económica y social. Al final, gestión de activos no es exclusivamente la herramienta que te ayuda a ser más transparente, homogéneo, pero sí es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer todas estas cosas que al final la sociedad nos está demandando. Y por último, bueno, pues la sostenibilidad ambiental, ¿no? Como os he dicho, no es solamente por ser verdes, por ponernos la medalla, por conseguir un sello de AENOR, es porque realmente tener en cuenta una sostenibilidad ambiental a largo plazo te abaratará costes. ¿Y cómo te abaratará costes? Pues, por ejemplo, la innovación en el sistema ferroviario, al final tener sistemas más eficientes desde el punto de vista energético, va a hacer que te ahorres dinero en energía. Introducción de nuevas tecnologías que abaraten los procesos. Big Data, por ejemplo, todos los desvíos de Adif, los cambios de vía, ¿vale? Se inspeccionan al menos una vez al año. Algunos se inspeccionan 2 y más veces, ¿vale? Pues todos esos se inspeccionan. Y entonces, antiguamente se cogía un papel, iba el inspector, medía, no sé qué, lo apuntaba en un papel, luego llegaba a su mesa, se abría una aplicación o el Excel, lo que sea, y se ponía a meter los datos. Bueno, pues ya hemos conseguido que ese inspector coja y vaya con una tablet y que coja, lo mete allí y cuando ha terminado le da un botoncito y se carga en un sitio. Esos son ahorros de costes también. Ahorros de costes, velocidad en la gestión, etcétera. Si le pasa algo grave a ese desvío, puedes actuar inmediatamente. De la otra manera, fijaos, hasta que se da la voz de alarma. Disminución del consumo energético. Bueno, pues otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, abaratará al final tu factura. Impactos del cambio climático en el ferrocarril. Aquí se hizo en el año 2012 se hizo un trabajo muy interesante. Se hizo un trabajo muy interesante entre el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente, no sé cómo se llamaba entonces, en el que se adaptaron las infraestructuras al cambio climático. Y el primer ejercicio es, ¿de qué manera va a afectar a mí el cambio climático? Bueno, pues por ejemplo, el aumento de las temperaturas y de los temporales de viento afectaban sobre la operación de mis trenes de alta velocidad. Un tren a 300 km por hora y además los trenes de alta velocidad, teniendo en cuenta que son ligeros, entre comillas, no llevan cargas muy pesadas como puede llevar un tren cargado de carbón y todo eso, es bastante frágil frente al viento. Pero en las líneas convencionales, como es por ejemplo esta de aquí, esto es una inundación que se dio en Murcia. En Murcia o no llueve o llueve como si se fuera a acabar el mundo. Bueno, pues esto es una realidad y esto pasa. Y entonces estar prevenido frente a episodios de lluvias cada vez más frecuentes y más intensos, pues hará que tú luego no tengas que venir aquí, hacer una actuación de emergencia, que te sale más cara, cortar el servicio,
que te sale caro, porque al final son billetes que estás dejando de pagar, tienes que poner autobuses para sustituir el tráfico ferroviario, etc. Este ejercicio también lo hemos hecho a nivel europeo, en un grupo parecido al de la UIC, que os he estado comentando, y a mí me hace mucha gracia porque este verano nos escribían los daneses y los fineses diciendo, oye, ¿qué hacéis vosotros con las olas de calor? Porque aquí hace 30 grados y los carriles de la dilatación se están... Bueno, en inglés es buckling, en español le llaman... Sí, pandeo, vale, sí, pero... Bueno, los ferroviarios lo conocen como barrote, ¿vale? Claro, estamos teniendo problemas de buckling, no sé cuánto, y nosotros con 30 grados. Claro, aquí estamos acostumbrados a unas temperaturas mucho más altas. Y luego los italianos llegaron y dijeron, hombre, nosotros pintamos de blanco el carril y con eso se disminuye la temperatura interna del carril 5 grados. Oye, pues es una solución que aquí en España lo hemos resuelto mediante la barra larga soldada, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Eso aumenta la resistencia gracias a las traviesas y entonces consigues soportar esas tensiones. Pero claro, allí no están acostumbrados, no las tienen de la misma manera y escribieron alarmados. Lo que para ellos el cambio climático son temperaturas de 30 grados, para nosotros, por ejemplo, son las lluvias o incluso periodos de nieve, ¿no? Ellos también se partían de risa y dicen, menos 5 grados y ya estáis aquí con el plan de alerta y no sé cuánto. O sea que de estas cosas también podemos aprender todos bastante. Infraestructuras resilientes, que soy capaz de resistir a aquellos ataques que me vienen de fuera, como el cambio climático. Pues lo tenemos que tener en cuenta desde el principio, mediante medidas mitigadoras en la fase de diseño. Como os digo, un buen diseño me va a abaratar los costes durante todo el ciclo de vida de mi activo. Medidas mitigadoras en la fase de construcción. Aquí hay una circunstancia bastante cachonda, y es que cuando terminas de hacer una obra de vía, por ahí han pasado camiones, ha pasado Vallacars, el Vallacar es la máquina esta que puede ir por carretera y puede ir también por los carriles, que tiene como 2 ruedas, dependiendo por dónde quiera ir. Bueno, entonces los carriles están machacados. Entonces antes de ponerlo en servicio se hace un amolado preventivo, ¿vale? Para quitarle pues todas esas picaduras que tiene, no sé cuánto. Bueno, pues resulta que ese amolado preventivo no lo puedes hacer en verano, porque puedes generar un incendio. Entonces se te queda con una cara de tonto de decir, mira, no lo puedo poner en servicio porque puede que aquí salgamos todos ardiendo. Entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y medidas mitigadoras en la fase de explotación. Aquí yo siempre insisto, cuando hemos ido alguna vez a dar cursos de formación a la gente de mantenimiento y todo eso, siempre insisto en que mucho Big Data, mucho sistema inteligente, mucho no sé qué, pero el trabajo de inspección ese no nos lo va a quitar nadie. Es decir, al final la persona que tiene experiencia y conocimiento, que vaya a la vía y que vea las cosas y que le ponga remedio, sigue siendo necesaria y lo seguirá siendo siempre. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo. El vehículo auscultador o el tren laboratorio que os digo puede detectar continuamente que es necesario batear en un determinado tramo de vía. Bueno, pues los algoritmos que tiene, los parámetros de vía que va midiendo, te dice, aquí tienes que batear. Entonces tú llegas y dices, soy muy obediente y hago lo que me dice el tren laboratorio, aquí bateo. Y llegas al mes siguiente y te dice, tienes que volver a batear. Y tú, pues si ya he bateado, venga, voy otra vez. Estás agravando el problema, porque si hubiera ido un inspector, alguien con experiencia allí, hubiera visto que lo que tenías en realidad era un problema de drenaje. Ese problema de drenaje hacía que las piedras de balasto se clavaran dentro de la infraestructura y por lo tanto al batear y echar nuevo balasto lo único que hacías era aumentarle el peso y todavía hundir más la infraestructura. Entonces por eso siempre digo que en fase de explotación aquí no sobra nadie y siguen siendo necesarios los ojos expertos de gente que se conozca la vía y que siga yendo por allí, etc. Las inspecciones se pueden hacer a pie, pero claro, son tantos kilómetros que muchas veces se hacen en cabina. Así que esas cosas nunca las perdamos de vista, ¿no? Bueno, os voy a pasar a presentar bastante brevemente la herramienta que hemos hecho. Como os dije, este proyecto empezó como en el año 2010. En el año 2012, por así decirlo, empezó este proyecto, el proyecto de la plataforma de gestión de activos. Es una herramienta informática que está a disposición de la gente de mantenimiento, de planificación de allí. En total unas 80 personas tienen acceso a esta plataforma. Nosotros nos encargamos de mantenerla. Y de hecho en el año 2016 fue premiada por la AEVAL, que es una agencia española
que evalúa todas estas actividades e iniciativas que tiene el sector público, la valoró especialmente que aportaba mucho valor añadido al trabajo que se hacía dentro de un organismo público. Os voy a enseñar el vídeo porque ya con eso se resume bastante en qué consiste la plataforma. Innovación, experiencia, conocimiento, capacidad. Estos son algunos de los valores que definen a Adif y Adif Alta Velocidad, tras años de diseñar, construir, gestionar y mantener una de las redes ferroviarias más completas del mundo, la Red Ferroviaria Española. Una red de primer nivel de más de 15.000 kilómetros, por la que circulan cada día más de 6.100 trenes, con más de 1.900 estaciones visitadas cada día por más de 2,5 millones de personas. Hemos modernizado y ampliado la red hasta convertirnos en líderes en construcción y mantenimiento de líneas de alta velocidad y convencionales. También somos líderes en la gestión y explotación de líneas de cercanías, estaciones y otros activos. Invertimos de forma inteligente para modernizar la red y actuar como motor de la economía. Damos prioridad a la seguridad y a la calidad del servicio. Pensamos en nuestros clientes y en la sociedad, haciendo más con menos, mediante una gestión económica eficiente. En este contexto, resulta fundamental sacar el máximo rendimiento a los recursos materiales y económicos disponibles. En el ferrocarril es inevitable el envejecimiento de ciertos elementos. El enorme volumen de activos a gestionar exige una correcta planificación del mantenimiento y una gestión operativa de los activos existentes, que permita decidir cuándo es mejor el mantenimiento o cuándo es necesaria la reposición. Este trabajo se viene realizando desde los inicios del ferrocarril, pero es ahora, en el siglo XXI, cuando los procedimientos de calidad, la tecnología y la innovación en la gestión han permitido dar un importante salto cualitativo en esta materia. La plataforma de gestión de activos, PGA, es el mejor ejemplo de esta evolución. La PGA es el fruto de un trabajo de equipo en el que se han integrado en una única plataforma los diferentes sistemas. Se ha creado una metodología de análisis de datos e indicadores de rendimiento y eficiencia. Se ha identificado el coste correspondiente a cada nivel de servicio. Y se permite priorizar unas actuaciones en función de las disponibilidades presupuestarias. La herramienta se basa en unos criterios objetivos y facilita la toma de decisiones. La PGA consigue dos objetivos claves en toda innovación. En primer lugar, permite optimizar los recursos asignados a Adif en el cumplimiento de los requisitos de los clientes de las infraestructuras, con el menor coste posible durante el ciclo de vida total de los activos. En segundo lugar, permite fijar políticas de reposición o mantenimiento de activos a través de unas líneas estratégicas relacionadas con el contexto económico del momento. La plataforma de gestión de activos es un buen ejemplo de mejora de la calidad en la administración pública. Ayuda a racionalizar los presupuestos del Estado en el ferrocarril. Mejora la eficiencia de las operaciones de mantenimiento. Alarga la vida útil de los activos de infraestructura. Optimiza el presupuesto para mantener el nivel de servicio ferroviario ofrecido a los ciudadanos. Gracias a la PGA es posible tener una visión global del estado de la red y sus diferentes activos, lo cual permite una gestión más sostenible de los mismos y logra aumentar los estándares económicos, sociales y ambientales del sector ferroviario. Trabajamos para que el sistema ferroviario sea cada vez más sostenible, más competitivo y más eficiente, al servicio de los ciudadanos y del desarrollo del país. ¿Os ha gustado? El vídeo está muy bien, pero cuando alguna vez lo hemos enseñado, joder, macho, el vídeo, que currado las imágenes y tal, bueno,
el departamento de Relaciones Externas y Comunicaciones tiene enlatadas un montón de imágenes y la musiquita y la locutora y todo eso. Tú les dices lo que quieres decir y te montan un vídeo en una semana. Pero eso no le quita mérito, ¿eh? O sea, la verdad es que el departamento que tenemos de comunicación y tal son la hostia. Dicho bien y pronto, son la leche. Esta presentación la tengo en inglés porque resulta que viene mucha gente de otros ferrocarriles y del extranjero, viene a conocer el tema de gestión de activos. En ferrocarril acabamos de empezar, ¿no? Como podéis haber visto, en el año 2012 se sientan las bases en la legislación y estamos un poco todos los administradores de infraestructuras estamos empezando. Bien, es verdad que los austríacos hacen cosas chulas. El otro día, hablando con un colega portugués, me dijo que ellos también han sido certificados hace poco, lo cual no es fácil. O sea, la certificación es el primer paso, pero queda mucho por hacer. Pero los portugueses se han certificado ya. Entonces la tengo en inglés porque nos vienen a preguntar mucho. Y digo, oye, pues la voy a hacer en inglés y ya que valga para todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto es un poco el principio, ¿no? ¿Qué es la gestión de activos? ¿Qué es lo que buscamos? Hay una cosa que dice el vídeo que es bastante interesante y resume un poco el espíritu de la plataforma de gestión de activos, que es que te ayuda a tomar la decisión de cuándo seguir haciendo mantenimiento o la renovación del activo, ¿vale? En función de unos indicadores, de un cuadro de mando, como si fuera el panel de control de un coche, te va a dar la pista o te va a dar los indicadores cuantitativos de decir, oye, voy a seguir haciendo este mantenimiento o voy a hacer la renovación de este tramo de vía o del activo que sea. Los pilares de la gestión de activos. Esto también es otra cosa importante porque también hemos tenido contacto con otras empresas que no son del sector ferroviario, como pueden ser Enagas, puede ser Repsol, pueden ser Telefónicas, y al final todas las empresas grandes suelen tener un volumen de activos bastante grande. Sobre todo los primeros que empezaron con el tema de gestión de activos fueron las petroleras. ¿Por qué? Por motivos bastante obvios. Imaginaos una refinería que de repente, vaya, no podemos funcionar porque se ha fastidiado la máquina de no sé qué y tienes a 3 petroleros esperando en la puerta del puerto que cuestan 100.000 euros diarios, ¿no? Entonces no te puedes jugar el tipo con esos costes. Entonces la industria petrolera, por ejemplo, fueron los primeros que empezaron a implantar estos sistemas de gestión de activos y claro, son los que más ventaja nos sacan. También es verdad que cualquier proceso industrial es bastante más fácil de implantar estas cosas, ¿no? Porque normalmente suele ser más fácil monitorizar una máquina que monitorizar, por ejemplo, una traviesa. O aquellos activos también que son puntuales, ¿no? Por ejemplo, AENA, no digo que lo tengan más fácil, pero gestionar un aeropuerto y otro aeropuerto, aunque estén separados 500 kilómetros, es más fácil que una estación y 500 kilómetros de vía alrededor. Entonces, todos esos tipos de activos en los distintos sectores industriales han avanzado de distinta manera. Esta imagen quizá os suene. Esta imagen se utiliza mucho para lo de los modelos BIM, ¿no? Aquí tenéis un máster que es el Master BIM, Building Information Modeling. Bien, ¿dónde estamos nosotros? Gestión de activos se concentra en estas fases de aquí, es decir, desde que se programa, se diseña, se construye, se hace toda la operación y el mantenimiento y al final del ciclo de vida se toma la decisión de hacer una renovación de los activos y seguir manteniéndola o sacarlo de este ciclo. Pues nosotros en gestión de activos lo que ayudamos es a dar respuesta a esta pregunta que se haría aquí el gestor. ¿Puedo seguir manteniendo este activo o tengo que renovarlo? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues el gestor tiene que tomar una decisión de una inversión que lo hace a través de una herramienta que le aporta una ayuda. ¿Cómo le aporta esa ayuda? Normalmente con indicadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está ahí tomando la decisión no es que no pueda ser cualquiera, pero que sí que tiene que tener una formación adecuada. O sea, esto no es un sistema, no es una caja negra en la que te da unos datos y cualquiera puede tomar la decisión, sino que tiene que utilizarla alguien que sepa de lo que habla. El perfil de la gente que utiliza esta herramienta en ADIF suele ser personal de vía, de mantenimiento o personal de planificación, ¿vale? El personal de planificación cuando tiene que decir, bueno, yo tengo que hacer un plan para las cercanías de Madrid. ¿Cuánto dinero necesito? ¿De qué manera lo priorizo? Etcétera, ¿no? Pues tiene que ser gente que un poco esté familiarizada con todos estos temas técnicos.
Otra vez volvemos, este es el esquema de la red, y con esto os recalco la idea de que estamos administrando una red muy heterogénea. Tenemos, por ejemplo, las cercanías de Madrid o de Barcelona, tenemos líneas que tienen más de 500 trenes al día, muy saturadas o con muchas exigencias de tráfico, y tenemos otras que tienen menos de 10 trenes al día, una que tiene un tren al día, cosas así. Eso no quiere decir que sean más o menos importantes y que en la que tiene solamente un tren al día no tengas que hacer nada. Tienes que hacerlo, pero a lo mejor la prioridad es distinta, ¿no? Pues todas esas cosas son las que venimos a medir. Bueno, este es el volumen de activos que tenemos, que ya lo hemos visto antes, y lo que yo os voy a presentar es mi parte, la parte de la especialidad de vía. En la especialidad de vía somos 3 personas, 2 que se encargan fundamentalmente al mantenimiento de la aplicación, y yo que tengo encargado, además del mantenimiento de la aplicación, por supuesto, ampliarla. Es decir, lo hemos hecho para red convencional y ahora lo tenemos que hacer para alta velocidad. Y eso que puede parecer bastante fácil, luego resulta que no lo es, porque tiene sus complicaciones. Alta velocidad, el tren laboratorio de alta velocidad es distinto al de convencional, entonces los parámetros que miden no son los mismos, tenemos que hacer que se entiendan y todo eso. Y en eso paso yo mi tiempo. Muy interesante, por otra parte. ¿Qué quiere decir un cuadro de mando? ¿Qué quieren decir unos indicadores? Bueno, pues en gestión de activos vía hablamos de 2 indicadores principalmente. La vida útil residual, que el acrónimo sería BUR, y el nivel de riesgo, que el acrónimo sería NR, ¿vale? La vida útil residual, por así decirlo, está relacionada con el activo de vía que yo tengo puesto en el terreno. Ahora os voy a explicar con qué, pero entonces, por así decirlo, solamente evoluciona con el tiempo. El nivel de riesgo lo que me da es una pista del estado de mi activo. ¿Os acordáis de las patas de gestión de activos? De saber qué activos tengo, cuánto me cuestan y en qué estado se encuentran, ¿vale? Pues en qué estado se encuentran me lo mide el nivel de riesgo. ¿Qué activos tengo? Al final me lo dice también la vida útil residual. ¿Qué activo tengo y dónde lo tengo? Y cuánto me cuesta es un factor que también tenemos en cuenta para el cálculo de estos indicadores. En la red convencional, que son unos 14.000 kilómetros de vía, el armamento de vía típico que tenemos es la traviesa bibloque, 2 bloques de hormigón unidos por una riestra de acero, un carril de perfil 54, está el perfil de 60, que es el que se utiliza para alta velocidad y mayores prestaciones, el carril de 54, una sujeción elástica, una sujeción más o menos moderna, y un balasto de buena calidad. Así, o sea, lo típico es tener un balasto de buena calidad. En España sí. En España tenemos muchas canteras y un material bastante bueno para tener balasto de buena calidad por toda la geografía. No así, por ejemplo, en Francia. En Francia, que tienen muchos más kilómetros de vía, tienen unas necesidades de balasto bastante grandes, no tienen buenas canteras y entonces para ellos el balasto es un activo bastante crítico. Bueno, pues entonces nosotros lo que hacemos es hacer la hipótesis de que yo tengo una traviesa bibloque, un carril de 54 con un balasto de buena calidad, y a eso le doy una base de cálculo de 30 años. Yo digo, esta vía me va a durar 30 años. Y a partir de ahí, mayoro o minoro en función de las condiciones de contorno de esa vía, ¿vale? Por ejemplo, yo en vez de tener un carril de 54, voy a tener un carril de 60, tengo un carril un poquito mejor. Bueno, pues entonces lo dividiría entre 0,85 y entonces me daría 30 entre 0,85, me sale que ese armamento de vía me va a durar un poquito más de 30 años, bueno, lo que salga por la cuenta, 34, lo que sea. Slab track, o sea, vía en placa. La vía en placa yo considero que me va a durar un 20% más también. Lo dividiría entre 0,80 y así sucesivamente. El tipo de balasto. El tipo de balasto, bien es verdad que lo que tenemos es un balasto silicio de buena calidad, pero hay veces que el balasto no es de tan buena calidad, porque hace muchos años ya que se prohibió, pero antiguamente se podía utilizar balasto calcáreo. El problema de la cal, ya sabéis que es que se disuelve en agua, es bastante más blando que el silicio, y por lo tanto el balasto era de peor calidad. Entonces ahí minoro un 20% la vida útil de ese balasto. Fijaos que está prohibido, pero sin embargo yo lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque es un activo que yo tengo en mi red. Considero también que esa vía es vía larga soldada, pero existe un 5% de mi red en la que yo tengo juntas cada 36, 24, 18 o 12 metros. Entonces, como es una realidad, yo lo tengo en cuenta aquí.
¿Qué más tengo en cuenta? Ya no solamente es un emparrillado de vía que está flotando, sino que está puesto en algún sitio, ¿no? Y ese sitio seguramente será una recta o una curva que tendrá una pendiente, por ejemplo, el puerto de Pajares. El puerto de Pajares, entre León y Asturias, es uno de los tramos de la red con mayor tráfico, sobre todo de mercancías. Y encima tiene las pendientes más pronunciadas y las curvas más cerradas. Vamos, prácticamente, para que os hagáis la idea, el carril se lo comen. Cada 8 o 10 años lo tienen que estar cambiando. Porque los trenes de mercancías son tan agresivos que se van cargando, van comiéndose la cabeza, literal. Entonces, en función de las condiciones de trazado, yo tengo en cuenta estas circunstancias. Si yo tengo un radio mayor a 4.000 metros, entonces lo considero que es recto. Entonces no mayoro ni minoro el dato que me ha salido antes de la vida útil. Después también tengo en cuenta el tráfico. Si yo tengo un tráfico de mercancías, este va a ser más agresivo para mi vía que si tengo un tráfico de viajeros. Y si tengo un tráfico de viajeros a 120 km por hora, va a ser menos agresivo que si lo tengo a 300 km por hora. Bueno, pues aquí vamos a esta normativa, la UIC 714. Como os he comentado antes, la UIC, si no existiera, habría que inventarla, porque tiene un montón de documentación que la industria no se encarga de generar o se encarga de investigar porque realmente no produce nada, pero sin embargo la UIC sí. Y por ejemplo la UIC te pone números frente a cuánto degrada más la vía un tren a 200 km por hora o a 250. Y esa norma es la ficha UIC 714. Están disponibles en internet pero no son gratis, ¿vale? O sea, hay alguna que sí que lo es, muy antigua o muy generalista, lo que sea, pero no son gratis. Bueno, alguien tiene que pagar las oficinas delante de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, se hace mediante esto. Y le ponen números a eso. ¿Cuánto me degrada más un tren que vaya a 100 km por hora? Bueno, que vaya a 200 frente a 100. Pues eso lo hacemos mediante esta ficha UIC. Y después también un coeficiente de fatiga. Si yo sistemáticamente estoy teniendo roturas de carril en un determinado sitio, joder, a la quinta rotura de carril ya te tienen que saltar las alarmas, ¿no? Entonces, este coeficiente de fatiga, en función de si tienes defectos internos o si tienes roturas de carril, te puede minorar hasta un 20% la vida útil que tú esperas de un emparrillado de vía. Bueno, después también tenemos las hipótesis típicas de que yo considero que la infraestructura está funcionando bien. O sea, si la infraestructura funciona mal, sobre lo que me apoyo funciona mal, lógicamente voy a tener patologías en la infraestructura de vía, ¿no? En la superestructura. Entonces, esas son hipótesis que nosotros hacemos. De aquí volvemos otra vez a la importancia de hacer inspecciones. De no solamente tengo un problema de vía, sino que voy allí y lo veo con ojos expertos y digo, vale, sí, tengo que hacer un bateo, un amolado, la actividad de mantenimiento que sea necesaria, pero no tengo que hacer a lo mejor una operación de la infraestructura o lo que sea necesario. Vale, entonces yo ya sé, en función de todo lo que os he dicho antes, en función de los materiales, en función de si está en una curva, si está en una rampa, etcétera, yo ya sé lo que me va a aguantar ese emparrillado de vía. Yo creo que me va a aguantar 28 años, ¿vale? ¿Y cuántos años tiene la vía? Pues mira, resulta que el carril lo cambiamos el año pasado y las traviesas las pusimos hace 10 y el balasto tiene 20 años. ¿Cuántos años tiene ese tramo de vía? Bueno, pues otra vez volvemos a una ficha de la UIC, a una documentación de la UIC, en el que te da estos parámetros de aquí. Te dice que el balasto contribuye en un 35% a la edad de la vía, que la atraviesa en un 45% y que el carril en un 20%. Este 0,65 es para el caso en el que sea vía en placa, ¿vale? Entonces, yo multiplico la edad de cada uno de esos activos por ese coeficiente y me da una edad estimada de la vía, que lo resto a lo que yo se supone que voy a esperar de esa vía y con eso obtengo lo que os he dicho antes, vida útil residual, VUR. Entonces, en definitiva, esa vida útil residual me dice los años que le quedan a mi activo para ser mantenible. Aquí entra el concepto de mantenibilidad. ¿Qué quiere decir mantenibilidad? Que yo estoy siendo eficiente en el mantenimiento. Es decir, si yo tengo una vida útil residual de 10 años, yo sé que durante 10 años estoy manteniendo un activo que está en buenas condiciones. ¿Qué quiere decir que sea menos 10 años? Pues quiere decir que yo estoy manteniendo con un sobreesfuerzo económico, estoy manteniendo ese activo. Como ejemplo, yo siempre pongo el túnel de Recoletos en Madrid. El túnel de Recoletos en Madrid es el que va desde Atocha, cercanías, hasta Chamartín. Tiene un tren cada 3 minutos. Y tiene el mismo armamento de vía que hace desde los años 90 prácticamente.
¿Cómo estoy manteniendo eso? Yendo todas las noches. Todas las noches hay una brigada de mantenimiento que está arreglando por aquí, algo por aquí, soldando por allá, no sé qué. Ahora por fin se está haciendo el proyecto y posiblemente este verano se corte el túnel de Recoletos para poner una vía en placa en condiciones. Pero claro, yo estoy dando un servicio, por así decirlo, el gestor está tranquilo. ¿Pero cómo lo estoy haciendo? Vía mantenimiento, vía gastándome el doble o el triple de lo que me tendría que estar gastando. Eso es lo que nos dice la vida útil residual. La vida útil residual de menos 10 o de menos 20, que los hay en la red, no quiere decir que estás en una situación de riesgo, ni que vayan a descarrilar los trenes. Simplemente te está diciendo que económicamente estás siendo ineficiente. ¿Vale? Yo ya tengo un indicador, pero me falta otro. El otro sería el nivel de riesgo. Bueno, el coste de ciclo de vida, una cosa que no os he comentado es que dividimos la vía en tramos elementales de 200 metros. ¿Por qué? Porque considero que con 200 metros las condiciones de la vía son siempre parecidas. Esté en una recta, esté en una curva, de un radio determinado, o sea, no tengo cosas raras. Pero le tengo que añadir aquellos elementos singulares de la vía, como pueden ser los aparatos de dilatación de los viaductos o los desvíos. Y también pues tenemos otros activos especiales, como pueden ser los cambiadores de ancho, pueden ser las toteras, etcétera. Bueno, todo eso es lo que me entra en la ecuación para calcular el coste de ciclo de vida. Esto es importante porque los desvíos, que son elementos puntuales, pero son elementos muy sensibles y que tienen sobre todo unas particularidades tecnológicas muy importantes. Entonces, siendo unos elementos singulares, se tragan aproximadamente un tercio del coste de mantenimiento de la red. ¿Vale? Esto es otro de los proyectos que yo tengo entre manos. Pues, claro, somos tan poquitos que no abarcamos. Así que si alguien está interesado, se puede hacer un modelo de degradación de desvíos y meterlo dentro de nuestra plataforma para tener en cuenta el coste de los desvíos en la toma de decisiones. Es decir, que hay veces que tú el tramo de plena vía lo tienes fenomenal, el balasto está en buenas condiciones, no sé qué, y de repente llegas al desvío y que por falta de presupuesto en el mantenimiento tienes el mismo desvío de hace 30 años, con traviesa de madera, con balasto en mal estado, etcétera. Te estás yendo continuamente. Bueno, pues eso, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros tenemos en el DEVE, ¿no?, que estamos haciendo en el departamento. ¿Cómo se calcula el otro indicador? Os había dicho que la vida útil residual, por así decirlo, me dice la mantenibilidad del activo. Es decir, yo tengo este paquete de vía y me da que tiene 10 años de vida útil residual. Bueno, pues en los próximos 10 años yo voy a ser eficiente en el mantenimiento. Pero me estás diciendo solamente una de las patas. La otra pata es cómo está ese activo. Y ese activo lo sacamos mediante el nivel de riesgo. Bueno, normalmente cuando explicamos esto a la gente de mantenimiento suelen ser cursos de 8 horas. Entonces, para intentar resumirlo, este es un modelo de degradación que se desarrolló en los años 90 en un proyecto de la UIC, en el que participó por aquel entonces Renfe, participaron los franceses, los italianos, etcétera. Y a día de hoy no está desfasado, sino que se sigue utilizando. Por ejemplo, los italianos lo siguen utilizando igual. Y, a ver, resumidamente, este sería el índice de calidad de vía, pero al revés. Es decir, aquí estaría el peor índice de calidad de vía y aquí estaría un índice perfecto. Y aquí estaría el tiempo o el tráfico. Según van pasando trenes, el índice de calidad de vía va descendiendo. Primero lo hace de una manera muy rápida y después de una forma más o menos lineal. Esta forma rápida, más o menos imaginaos, ¿no? Es decir, se pone la vía sobre el balasto y los primeros trenes hasta que se asienta, pues aquello, hasta que se estabiliza, o sea, aquello pierde un poco de calidad de vía. Las escalas están distorsionadas para que se entienda, ¿vale? Esto actualmente con los estabilizadores dinámicos de vía ya lo cubres en fase de obras. Es como lo del rodaje antiguo de los coches. Los primeros 10.000 kilómetros no pases de 100, que no sé qué. Pues ahí está algo parecido. Esto en la fase de obras ya nos lo comemos. Pero lo importante es esto. Lo importante es que en cada ciclo de mantenimiento tú tienes una velocidad de degradación. Una velocidad de degradación más o menos constante. ¿Hasta dónde? Hasta que llegas al nivel de calidad de vía que tú consideras de mantenimiento. Por ejemplo, yo voy pasando con el tren laboratorio y cuando mido una desviación de 10 milímetros respecto a la teórica, cojo y pateo. Entonces, ese sería tu umbral de mantenimiento. Ojo, umbral de mantenimiento, no umbral de seguridad. Quiere decir que si tu umbral de mantenimiento son 10 milímetros, no quiere decir que en 11 milímetros vaya a descarrilar un tren. Normalmente entre el índice de mantenimiento y el índice de seguridad hay una relación de 1:3. O sea que tenemos bastante tiempo. ¿Esto por qué se hace? Porque como los medios en mantenimiento no son infinitos, no puedes ir a la noche siguiente a batear. Entonces te dejas espacio suficiente como para no tener que ir de manera urgente. Pero bueno, lo importante es que os quedéis con la idea de que cuando tú llegas al nivel de mantenimiento, tú haces el bateo.
¿Y qué calidad de vía recuperas? Lógicamente no vas a recuperar la calidad de vía inicial, porque el activo ya han pasado muchos años y muchas toneladas de trenes. Entonces recuperas hasta aquí. Y se repite otra vez el ciclo. Esta velocidad de degradación, según van siendo los materiales de vía más antiguos, esta velocidad de degradación se va haciendo cada vez más rápida, la pendiente es cada vez mayor. Y entonces llegas antes al límite de mantenimiento, que vuelves a batear y vuelves a recuperar y así sucesivamente. Cada uno de estos se llaman los ciclos de mantenimiento. ¿Qué es lo que va sucediendo? Que cada vez los ciclos de mantenimiento, si os dais cuenta, son más cortos. ¿Por qué? Porque la velocidad de degradación es más rápida y porque la calidad de vía que tú recuperas es más corta. Entonces, mediante el nivel de riesgo, el indicador nivel de riesgo, yo me posiciono dentro de este modelo de degradación. Yo me posiciono dentro de este modelo de degradación. Es decir, si yo tengo un nivel de riesgo, normalmente nivel de riesgo es un poco como las notas del cole, de nivel de riesgo 0 o 10. 10 sería un nivel de riesgo bastante alto, 0 sería perfecto, ¿vale? Luego lo que pasa es que se va mayorando, minorando en función del tráfico, ¿sabes? Si tiene más o menos repercusión, etcétera. Entonces podéis ver nivel de riesgo mayor a 10, pero más o menos quedaros con esa idea. Entonces yo en función de ese nivel de riesgo sé si voy a estar aquí, si estoy en un activo joven, que yo estoy lejos del nivel de mantenimiento, o si estoy aquí, estoy en un activo que estoy continuamente yendo a batear, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, con eso hay una cierta relación entre nivel de riesgo y vida útil residual. Yo creo que es fácil de entender. Un activo que es muy antiguo, un emparrillado de vía que es muy antiguo, que los granos de balasto ya están muy redondeados entre ellos, que he ido a batear continuamente, etcétera, me va a dar siempre un nivel de riesgo elevado. Y la vida útil residual, la mantenibilidad, 0 o negativa. Entonces suele haber una relación entre ellos, en el que estos son cada uno de los tramos de 200 metros que nosotros tenemos en la red. O sea, hay 75.000 puntos. Aquellos que tienen una vida útil residual positiva o muy positiva normalmente tienen asociado un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, aquellos que tienen una vida útil residual negativa o muy negativa tienen un nivel de riesgo aproximadamente de 10 o muy cercano a 10. Y no solamente hay una relación entre los dos indicadores que os digo, de nivel de riesgo y vida útil residual, sino que está relacionado también con los costes de mantenimiento. Y aquí otra vez volvemos al caso del túnel de Recoletos. Yo, como tengo un activo que está muy antiguo, tengo una vida útil residual negativa o muy próxima a 0. Y además un nivel de riesgo muy alto. Y como yo lo tengo que mantener para que circulen los trenes, ¿qué hago? Gastarme más dinero. Y es por eso que normalmente aquellos activos que tienen un nivel de riesgo más alto tienen asociados unos costes de mantenimiento más altos. Fijaos, la alta velocidad, número gordo, la alta velocidad tiene un índice de unos 80.000 euros de mantenimiento por kilómetro. Es decir, que en la alta velocidad estaríamos por aquí. Cuando en la red convencional hay tramos que tenemos aquí. O sea que un poco la idea que tenemos, o que han intentado transmitir en la prensa o lo que sea, de que la alta velocidad es cara, bueno, pues hasta cierto punto. Yo estoy manteniendo una línea a 300 km por hora con un coste bastante inferior que otros tramos que tienen una velocidad bastante más pequeña. O sea que también de lo que se escribe en la prensa a luego lo que hay realmente hay un derecho. Bueno, os enseño muy rápidamente. Esta es la aplicación, cuadro general de mando, y estas son las pestañas que tiene cualquier usuario. Yo, como soy administrador, tengo algunas pestañas más. Aquí veis, administrador de precios unitarios, de políticas y estrategias y tal. Pero bueno, cualquier usuario, de los 90 usuarios que hay en la red, por así decirlo, tendrían estas 4 pestañas. Esta primera pestaña, el estado actual, lo que te da es una radiografía de lo que tienes. Por ejemplo, te llega el jefe de mantenimiento de Sevilla. Bueno, pues los tramos que están bajo su mantenimiento, bajo su paraguas, le saldrían ahí listados. Y entonces, a mí, por ejemplo, imaginaos que yo soy el jefe de mantenimiento de Albacete. ¿Hay alguien de Albacete aquí? Pues venga, tú eres el jefe de mantenimiento de Albacete. Entonces tú abrirías aquí. Esto me estoy conectando a través de... Bueno, me estoy conectando a la red interna de Adif. O sea que va un poquito más lento, en la oficina va más rápido, ¿no? Entonces le saldría aquí y diría, pues mira, jefe de mantenimiento de Albacete. Entre Alcázar de San Juan y Campo de Quirtana, la vía 1, que tiene una longitud de 5,8 kilómetros, tienes un nivel de riesgo de 1,65 y una vida útil residual de 21,79. ¿Qué quiere decir eso?
Nivel de riesgo de 1,65. Como las notas del cole, pero al revés. Nivel de riesgo 0, perfecto. Nivel de riesgo 10, muy mal. 1,65, joder, estás muy bien. Y vida útil residual 21,79, casi 22 años. En los próximos 22 años vas a estar siendo eficiente en el mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el sistema? Que aquí no te tienes que gastar dinero en recursos para la renovación, ¿vale? Tendrás que hacer ciertos trabajos de mantenimiento, que si quieres, podrías ir aquí, apretar en este cuadradito, y entonces te hace un zoom de este tramo de 5,8 kilómetros en el que te dice, a tramo de 200 metros, qué actuaciones tendrías que hacer. A lo mejor no hay ninguna, es que como lo he cogido al azar, pero el nivel de riesgo siempre es bastante bajo, entonces seguramente no tengas que hacer ninguna operación de mantenimiento. Pero bueno, esto te permite jugar con ello y dices, venga, pero quiero que me lo ordenes de mayor a menor. ¡Ostras! Pues que sepas que jefe de mantenimiento de Albacete, entre la bifurcación de Benalúa y la estación de Alicante Terminal, tienes un tramo de 3,6 kilómetros en el que el nivel de riesgo es de 13,04, aunque la vida útil residual es de 23 años. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tienes un activo que le quedan 23 años de vida útil, tiene un nivel de riesgo elevado, seguramente porque tengas que hacer alguna actuación urgente de amolado, de bateo, lo que sea. Si apretáramos al cuadradito, nos llevaría a exactamente cuál es la operación de mantenimiento que tú tienes que hacer, ¿vale? Siguiente, pues mirad, este caso es bastante significativo. Entre Cuenca y Carboneras. Es un tramo de 37 kilómetros de vía única. Esta es la línea entre Aranjuez y Valencia, que no es la de alta velocidad, sino que es la antigua, ¿no? de convencional. Esta es una línea muy antigua y que lleva un montón de años que no se le mete dinero ni nada. Tiene una limitación en muchos kilómetros de 50 kilómetros por hora. Entonces es un poco otra vez la pescadilla que se muerde la cola en temas de infraestructuras. Como nadie la usa, yo no meto dinero. Y como no meto dinero, circulan menos trenes y entonces nadie la usa y no sé qué. Y entonces tenemos al final al tren de la Bruja allí dando vueltas, siempre vacío, pero sin embargo gastando dinero en mantenimiento, porque tenemos que asegurar la seguridad de las circulaciones. Tenemos a la gente ahí haciendo ñapas y todo eso. Eso, claro, eso el sistema no lo sabe, pero si el sistema le preguntáramos cuánto dinero nos tenemos que gastar entre Cuenca y Carboneras, pues te saldría que un porrón de millones. Ahí es donde entra la inteligencia del negocio del técnico que está haciendo esto y decir, no, mira, ese tramo voy a hacer lo mínimo, o esto ya es una decisión de planificación, o ese tramo lo voy a cerrar, o la operación que sea, ¿no? Pero, por así decirlo, la máquina te da el dato en frío. Bueno, la plataforma, podríamos seguir jugando con ella. Te permite hacer planes de mantenimiento. Es decir, yo ahora cogería y, jefe de mantenimiento de Albacete, que sepas que cuando vayas a Madrid le tienes que pedir a tus jefes 286 millones para la renovación de tu red. No sé, la jefatura de mantenimiento de Albacete yo calculo que tendrá unos 500 kilómetros de vía. No te van a dar 286, te van a dar los que sean. Bueno, pues entonces existe un índice que tenemos calculado que se llama el índice de prioridad. El índice de prioridad al final está relacionado con el nivel de riesgo, es un poco la composición del nivel de riesgo y vida útil residual, en el que te he ordenado los tramos en los que tú tienes que hacer renovaciones. Y fijaos, entre Cuenca y Carboneras me sale el índice de prioridad más alto. Y me sale que por la política de gestión de activos que tú tienes que hacer una renovación integral. Pero como tú tienes la verdadera inteligencia y no el sistema, llegarías aquí y dirías, mira, no me voy a gastar dinero en esa línea. Entonces esta la dejo sin actuación. Entonces aquí el sistema te avisa y te dice, ojo, el usuario ha dicho que se queda sin actuación, a pesar de que el sistema decía que tenías que hacer una renovación total. Y entonces eso te lo ha descontado de aquí. Fijaos, ¿os acordáis de 286 millones? Ha pasado a 249. Le ha quitado todos esos millones que no te vas a gastar y que los vas a llevar a otro sitio. Y cuando hayas terminado, tú coges, te bajas aquí, Bueno, a ver, no sé dónde lo ha descargado.
No sé dónde lo he descargado, pero vamos, te descargarías esto en Excel y entonces a partir de ahí pues tú ya le pones coloritos, le haces un diagrama, lo que sea. Por así decirlo, te guardas la información con la que tú has estado jugando. Y eso lo puede hacer el jefe de mantenimiento de Albacete, el jefe de mantenimiento de Barcelona y con los mismos criterios. Y también lo puede hacer el jefe de los dos. Llega el director de mantenimiento y dice, a ver Albacete y a ver Barcelona, van 50 millones para ti y 80 millones para ti. Porque en base a unos indicadores objetivos me ha salido que yo tengo que distribuir así los recursos. Y esa es la potencia que tiene este sistema. ¿Qué te ayuda a hacer este sistema? Te ayuda a discriminar si tienes que hacer una operación de renovación o de mantenimiento. Y dentro del mantenimiento, bueno, podríamos seguir indagando, pero dentro del mantenimiento te dice si tienes que hacer un bateo, un amolado, una sustitución de carril, una revisión de las sujeciones, etc. Hay un abanico de actuaciones de mantenimiento que tienes que hacer y entonces el sistema te las diría. ¿Qué no sustituye? Que vaya luego el inspector de vía y te vaya a decir y te diga, no, mira, estas sujeciones están bien, lo que está fallando es que la traviesa está fisurada, entonces hay que cambiar la traviesa. Es por poner un ejemplo, ¿vale? Pues vamos a hacer un descansito, pero antes... ¿Qué piensas que es ahora la gestión de activos? Entonces, si queréis, hacemos el descanso, lo pensáis y luego a la vuelta hablamos sobre eso, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué es para vosotros ahora? No, en realidad queda lo de menos, ¿eh? ¿Qué pensáis ahora que es la gestión de activos? A ver, ¿lo habéis reflexionado en el descanso? ¿O no? ¿Tú, por ejemplo? Sí. Pues gestionar, lo que yo hemos dicho, sí, gestionar todos los activos que tiene la empresa para poder tener una mayor rentabilidad. Vale, pero ¿qué es gestionar un activo? Pues como enseñaste antes la aplicación esta, en esa aplicación puedes observar los activos que tienes y cómo puedes rentabilizarlos mejor, es decir, qué puedes hacer a largo plazo, para modificarlo, mantenimiento productivo. Muy bien, muy bien. ¿Tú? Sí. ¿Los intercaminos? Me ha gustado lo del conocimiento. Tener el conocimiento del estado de tus activos. O sea, ya no solamente es tenerlos inventariados, sino saber en qué estado se encuentra. Eso es bastante importante. Y tú al final has dicho gestionar esos activos. ¿Qué es gestionar? Bueno, pues tomar la decisión de mantenimiento, de renovación que tengo que hacer. Eso también es otra de las claves. Al final, la herramienta te ayuda a tomar esa decisión. Te ayuda a decir, pues este activo lo tengo que renovar ya o lo puedo estirar todavía unos años más y puedo seguir manteniéndolo. Hace poco nos preguntaron porque hay un plan para la sustitución de las traviesas bibloque, que os he comentado antes, por las traviesas monobloque de hormigón, las más modernas. Y nos vinieron a preguntar, oye, ¿cuántas traviesas hay? No sé qué, porque hay que cambiarlas todas y tal. Y nuestra respuesta es, una traviesa monobloque funciona mucho mejor que una traviesa bibloque, fundamentalmente porque tiene más masa. Al tener más masa, hace la vía más estable. Pero eso no quiere decir que las traviesas bibloque las tengas que quitar, porque sí. Hay algunas que todavía pueden seguir funcionando, hay algunas que llevan a lo mejor 10-15 años y sobre una vida útil de 30, oye, pues todavía las puedes estirar 15 años. Entonces, en nuestro caso, la respuesta podría ser, te voy a decir dónde están esas traviesas y además cuáles de ellas sería necesario renovar. Ese es el valor añadido, ¿no?, que nosotros le intentamos dar. Bueno, pues reingeniería de procesos. Nada, voy a ir muy rápido, no os preocupéis. Reingeniería de procesos. A finales del año pasado, principios de este año, nos llegó la petición desde la Dirección General. Todo viene, bueno, no sé si habéis estado atentos a la prensa, pero la Unión Europea, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es un organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente,
que tiene que existir porque así lo dice la directiva europea, y en el que supervisa que nosotros hacemos el mantenimiento de una manera adecuada, supervisa que los maquinistas tienen la formación adecuada, pasan los controles psicológicos, de salud, etcétera, adecuados para poder hacer el ejercicio de los maquinistas, que el material rodante cumple sus inspecciones, sus ITVs, ¿no?, por así decirlo. O sea, es un organismo que está por encima de nosotros. Y desde la Unión Europea nos, entre comillas, tiraron de las orejas, eso es lo que decía la prensa, porque decía que ciertos procesos relacionados con la seguridad no los estábamos haciendo adecuadamente. Todo esto habiendo tenido el accidente más grave en la alta velocidad que se haya tenido nunca, que es el accidente de Santiago, hace que la seguridad ya no solamente sea uno de los compromisos y de los objetivos más importantes de nuestra estrategia, sino que nos hayamos puesto mucho las pilas, ¿vale? Lo que decía la noticia no era del todo cierto, pero sí que es verdad que, es verdad que hay campo para la mejora. Y entonces desde la Dirección General se nos pidió hacer una reingeniería de procesos del mantenimiento. Como somos tan poquitos, al final hemos empezado a hacer esa reingeniería de procesos, que tiene un nombre un poco cursi, a mi juicio, pero en el fondo es ser el maricondo del sistema de gestión. Es decir, conocéis a Marie Kondo, ¿no?, la japonesa esta que da consejos de ordenación y todo eso. Tenemos muchísimas cosas escritas en nuestros procedimientos internos, en nuestra normativa, etcétera, pero hay mucha documentación que se repite, mucha documentación que está obsoleta, mucha documentación que al final conlleva error. Normalmente hay suficientes barreras que mitigan esos riesgos, es decir, que esa documentación no esté ordenada no quiere decir que la gente de mantenimiento no sepa hacer su trabajo. Saben hacerlo perfectamente porque encima la gente lleva mucho tiempo haciéndolo y las cosas se terminan haciendo bien. Pero sin embargo sí que es verdad que la empresa son 12.000 trabajadores, pero hay muchos que son muy mayores. En los próximos 5 años me parece que se van a jubilar como 5.000 personas o una cosa así. Con lo que va a haber ofertas de empleo público bastante potentes, ¿no? A lo cual os animo a que echéis vuestra solicitud y os presentéis a las oposiciones. Pero esa gente se va a jubilar y se va a llevar con ellos un know-how que la gente que va a llegar nueva a la empresa o convive unos años con ellos o se tiene que apañar con lo que hay ahora mismo escrito, y lo que hay ahora mismo escrito está bastante desordenado. Entonces, la reingeniería de procesos, lo que nos han pedido es reescribir todo aquello, pero en realidad tampoco es reescribir, sino ordenar todo aquello que hay ahora para que el proceso de mantenimiento preventivo, sobre todo, se pueda hacer en condiciones, por supuesto, seguras, pero bueno, sostenibles, eficientes, etcétera, ¿no? Y es eso en lo que estamos ahora involucrados. Entonces, por un lado, este sería el proceso de mantenimiento preventivo. Bueno, una cosa que no he dicho. Mantenimiento, sabéis que hay distintas clases de mantenimiento. Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento reactivo, mantenimiento predictivo, o sea, dependiendo de la fase en la que estemos, ¿no? El mantenimiento reactivo sería se rompe algo, voy corriendo a arreglarlo. Ese es el más ineficiente. El mantenimiento preventivo, el de yo sé cómo se me va deteriorando la vía, entonces voy haciendo actuaciones para no tener que ir corriendo a arreglar la avería. Y el predictivo ya es el que, teniendo monitorizada la infraestructura, ya me anticipa cuándo se produciría esa avería. Es decir, en el preventivo lo haces en función de una experiencia y unos indicadores que tú tienes, pero el predictivo además te lo tiene monitorizado. Ese sería como el último caso, el último eslabón en el mantenimiento. Bueno, pues en el caso del mantenimiento preventivo, que es al que nosotros nos dedicamos, tendríamos que establecer unos criterios generales de mantenimiento. Esos criterios generales de mantenimiento es cómo quieres mantener tus activos. Por ejemplo, en mi caso, en la especialidad de vía, yo considero que la vía tiene que tener una geometría dentro de estas tolerancias, que puedo ser más exigente y entonces voy a actuar más frecuentemente, pero con unas actuaciones de menos envergadura, o puedo ser más laxo, dejar que la vía se vaya deteriorando un poco más, pero eso sí, cuando vaya a actuar tengo que hacer unas actuaciones más costosas, digamos. Entonces, bueno, esos son los criterios generales de mantenimiento que nosotros tenemos que hacer. Y además lo tenemos que hacer con un dogma, que es hacerlo para toda la casa. Es decir, hacerlo para que le valga al tramo de 330 km/h en Madrid-Barcelona y que le valga al tramo de Cuenca que tiene que mantener el jefe de mantenimiento de Albacete, ¿vale?
o que le valga también a la red de ancho métrico. Sabéis que también en la antigua FEBE se unificó entre Renfe y Adif, y hay muchos tramos que en vez de tener el ancho ibérico o el ancho internacional tienen un ancho de 1 metro. Pues eso es una realidad también para nosotros y hay que mantenerla. Y esos criterios generales de mantenimiento los tenemos que tener escritos. Con esos criterios generales de mantenimiento, yo elaboro el plan de mantenimiento de un activo. El plan de mantenimiento de un activo es como el plan de mantenimiento de un coche. Yo le tengo que cambiar el aceite cada 30.000 kilómetros. Yo tengo que cambiar las ruedas cada 60.000. Pero hay veces que ese activo es un activo singular. Es decir, no es un coche cualquiera, es un coche que yo soy conductor de carreras, de rallies, y le tengo que cambiar a lo mejor las ruedas más frecuentemente. En el caso de la infraestructura, por ejemplo, sería el tercer carril que hay en el corredor mediterráneo, lo conocéis. Son unas traviesas que en vez de tener 2 hilos, tienen 3 carriles. 2 para el ancho internacional y otro para el ancho ibérico. Eso permite que los trenes de ancho internacional y los trenes de ancho ibérico puedan circular por las mismas vías. Eso es un activo singular. Entonces eso lo tenemos que tener metido dentro del plan de mantenimiento de un activo. Y son criterios específicos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una vez que tenemos hecho ese plan de mantenimiento, hacemos la programación de ese mantenimiento. Y la programación se hace con distintos periodos de tiempo. Es decir, la programación en vía, por lo menos, la hacemos de una manera anual. Oye, pues el jefe de mantenimiento de Albacete llegará y dice, me han dado 50 millones para hacer el mantenimiento y yo en función de mis indicadores me lo voy a gastar en sustituir el carril en estos sitios, voy a ir a batear a estos otros sitios, no sé cuánto. Es decir, hago mi planificación a principios de año. Que no quiere decir que sea inamovible, porque después de eso está la programación trimestral y mensual. Esa programación trimestral y mensual te va diciendo si vas cumpliendo la programación anual o si te han surgido nuevas necesidades. Y por último está la programación semanal. La programación semanal se suele hacer los martes, miércoles para la semana siguiente. Y lo que te viene a hacer es a corregir aquellos defectos que ya son más urgentes, que suelen, no te digo que estén cerca del nivel de seguridad, porque entonces lo haces de una noche para otra, pero sí que es importante que los vayas a corregir. ¿Vale? Eso, por ejemplo, en alta velocidad están muy acostumbrados a hacerla. ¿Por qué? Porque disponen de más medios, disponen de más personal, más máquinas, etcétera, y pueden planificar una semana para otra. En convencional no es tan fácil, porque resulta que si la máquina está en Cuenca y la voy a necesitar en Alicante, resulta que tengo que ir por Valencia. Cuando quiera llegar la bateadora ya he perdido casi toda la semana, ¿no? Entonces, dependiendo de la red en la que estés administrando, lo tienes que programar de una manera u otra. Pero bueno, pero quedaros con la copla de que la programación del mantenimiento se hace de manera anual, mensual y semanal. Y después, por supuesto, la ejecución de las actuaciones de mantenimiento. Y aquí nos llevan dos procesos muy importantes. El primero de ellos es la actualización del inventario. Y así es un poco como cerramos el ciclo. Es decir, os he dicho que una de las patas de la gestión de activos es saber qué activos tengo, tenerlo inventariado. Si yo no me puedo fiar del propio inventario que tengo, entonces no estoy haciendo nada. Entonces, por eso es tan importante, y le insistimos mucho a la gente de mantenimiento, que mantenga el inventario actualizado. Oye, esta noche he ido a la curva de Alicante y he sustituido 100 metros de traviesas. Lo he sustituido por 100 metros de traviesas que se fabricaron no sé cuándo, las he puesto en vía en no sé cuánto, por el operario no sé cuál. Eso es mantener un inventario actualizado. En contra de lo que pueda parecer, el inventario está bastante bien. Nosotros hacemos chequeos aleatorios y de vez en cuando vamos en cabina con el inventario. A ver, en cabina no puedes ver el troquel del carril ni cosas así, pero bueno, sí hay un salto de, oye, pues en este punto han cambiado las traviesas o han cambiado el balasto, y ves que cambia el color, ves que las cosas más o menos se van ajustando. Entonces, para una red de 14.000 kilómetros, yo creo que no está mal que el inventario más o menos esté actualizado. Y luego otra cosa muy importante desde el punto de vista de gestión de la calidad, etcétera, son las evidencias. Porque ya no solamente decir que haces las cosas, o incluso hacerlas, es también poder demostrar que las estás haciendo. Y esas evidencias muchas veces en mantenimiento es necesario. Es decir, por ejemplo, lo que os he comentado también de la inspección de los desvíos. Yo la inspección de los desvíos no me vale solo con que haya un inspector, vale, está engrasado, está todo bien, venga, vamos, que circulen, no, sino que llega
con una PD, o sea, con una tablet o con un informe, si eso me da igual. Lo importante es que esté digitalizado y que diga, se han tomado estas medidas y todas estas medidas están ok, firmado por no sé quién y subido a la nube, y visto y enterado, ¿no? Y visto y enterado. Esas son evidencias que hacen que que el control de calidad de tus procesos y de tus trabajos cada vez sean mejores. Y después, por último, como cerraríamos el ciclo, sería análisis del estado de evolución de un activo y análisis del proceso. Porque aquí habría dos líneas. Por una parte, estaría saber si el trabajo lo estás haciendo bien, es decir, si esa gente está haciendo las inspecciones, si las está haciendo de manera adecuada, si lo está subiendo al sitio adecuado, si tienen la formación adecuada para hacerlas, porque una cosa que una vez nos llevamos las manos a la cabeza es que fuimos con un inspector que se puso a medir y no sabía ni cómo medir, ¿no? Que tenemos que asegurarnos que la gente esa tenga la formación adecuada. En el 99% de los casos lo saben hacer. Nos tocaría con uno que estaría de prácticas o algo. Pero es importante que tú seas exigente contigo mismo en ese proceso de calidad y que esos procesos se hagan adecuadamente. Pero también puede pasar otra cosa, y es que tu plan de mantenimiento sea inadecuado. Es decir, que tú hayas dicho que tú vas a hacer una revisión de los desvíos cada año y resulta que es necesario hacerlo cada 2. O resulta que a lo mejor lo puedes hacer lo tienes que hacer cada 6 meses. O resulta que a lo mejor lo puedes hacer cada 2 años. Entonces, también tienes que analizar cómo estás haciendo ese mantenimiento para revisar tu propio plan de mantenimiento. ¿Vale? Y bueno, este es el trabajo con el que estamos ahora más involucrados. Que ya sé que suena apasionante, pero es divertido. Es divertido por lo menos. Nos tenemos que juntar con mucha gente y sobre todo un objetivo implícito que va en esto es aprovechar el conocimiento de toda esa gente que lleva trabajando 30 40 años en el ferrocarril y plasmarlo en los procedimientos. Y por eso nos tenemos que reunir con mucha gente y sacar información y al final documentarlo en ciertos papeles. Esto, por así decirlo, es el esquema de procesos de la empresa. ¿Por qué estamos aquí? Porque la sociedad nos demanda que construyamos líneas, que las mantengamos y que las explotemos. Todo con las 3 S, de servicio, de seguridad y de sostenibilidad. Para eso hay una serie de procesos clave, que son esos que os he dicho, unos procesos estratégicos, como por ejemplo las relaciones externas, que os he dicho. Oye, todo esto lo tenemos que hacer con transparencia, pues hay alguien que se tiene que encargar de colgar en la página web que todo esto lo estamos haciendo de manera eficiente, de colgar nuestros presupuestos, etcétera. Y también hay unos procesos soporte. Oye, esto lo hacen personas que quieren cobrar a fin de mes normalmente. Entonces hay un departamento de recursos humanos, hay un departamento de formación, etcétera. Entonces, todo esto, que puede parecer muy etéreo, al final es el funcionamiento de una empresa. En nuestro caso, una empresa muy grande. Esto, que ya no se ve un pimiento, al final es el zoom de qué cajitas hay dentro de todos estos procesos. Esta de aquí sería el proceso de construcción, que termina en la puesta en servicio. Y una vez que termina la puesta en servicio, empieza el mantenimiento y la explotación. La diferencia entre el mantenimiento y la explotación es, por así decirlo, el mantenimiento, bueno, pues yo voy a mantener la vía en las condiciones óptimas para que pasen por encima trenes. Y los de explotación se encargan de que el tren circule en hora, darle la capacidad o los surcos que llaman a los operadores, ya no solamente a Renfe, sino también a los operadores de mercancías privados, etcétera, ¿no? Y entonces esos también estarían en la última parte de la explotación. Y el mantenimiento, que es donde nosotros estamos, estaría en dos partes, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Si bien he dicho que el mantenimiento correctivo es económicamente menos eficiente, es una realidad y lo tenemos que seguir haciendo. Hay averías, hay que ir a solucionarlas, etc. Pero nosotros estamos centrados ahora en el mantenimiento preventivo, es decir, en ir a hacer el mantenimiento necesario para evitar las averías. Bueno, y lo último que os iba a comentar con respecto a esto es que gestión de activos no es una especie de ingeniería del mantenimiento o no es la gestión del mantenimiento, sino que gestión de activos, por así decirlo, a mí me gusta asemejarlo con que es los engranajes
que relacionan unas áreas de la empresa con otras. Es decir, nosotros al final, como os he dicho, tenemos que tener en cuenta todo el coste de ciclo de vida, desde la construcción, durante el mantenimiento hasta su renovación. Bueno, pues entonces tenemos que estar en contacto con la gente de construcción para que el material que se ponga en vía sea el adecuado. Y luego con la gente de mantenimiento para saber si ese activo se está comportando como nosotros teníamos previsto. Y después, a la hora de tomar la decisión en las renovaciones, si tienes que hacer la renovación o todavía lo puedes estirar un poquito más. Entonces ya estamos poniendo en contacto a la gente de mantenimiento con la gente de construcción. Pero también los financieros. Oye, financieros, no me contéis el mantenimiento en Madrid-Sevilla como un punto gordo, cuéntamelo con activos, es decir, cuánto me gasto en este puente, cuánto me gasto en este túnel, cuánto me gasto en este enclavamiento, cuánto me gasto en no sé qué. Entonces a mí me gusta asemejarlo a que la empresa al final tiene sus distintos motorcitos y nosotros somos los engranajes que unimos unos con otros. Y como son las 2:06, ahora os doy 2 o 3 minutos para que reflexionéis otra vez en qué es para vosotros la gestión de activos, ¿vale? Y con eso ya terminamos. Diego Galar es un español que está en la Universidad de Umea, me parece que es al norte de Suecia. Yo no sé qué hará allí, qué habrá encontrado allí, pero es una eminencia en temas de gestión de activos. En tema de gestión de activos a nivel de la industria, no me refiero del ferrocarril, ¿vale? Si buscáis en Google publicaciones suyas, tiene cosas muy interesantes, entre otras esta presentación, que es un trabajo que él hizo para Trafikverket, que es como el Adif de los suecos. Hacen más cosas, porque ellos hacen carreteras, ferrocarriles, puertos, hacen un poco de todo, ¿vale? Pero el Adif de los suecos, por así decirlo, le encargó que hiciera la implementación de la ISO 55000, que es la norma internacional del sistema de gestión de activos. Y la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Él es español, pero bueno, está allí en Suecia por los motivos que sea, pero tiene publicaciones muy interesantes. Y entonces, ¿cómo se define qué es un activo? Al principio lo habéis dicho muy bien. Alguien, no sé quién ha sido, que ha dicho que el activo era algo así como algo que tuviera valor. Y es por eso por lo que yo he preguntado. Y, ¿vale, ¿las personas también son un activo? Pues sí, efectivamente. Los activos, entonces un activo se puede definir como cualquier cosa que tiene un valor real o potencial para la empresa. Y eso es curioso porque a mí me costó una vez mucho convencer a un abogado de que un túnel es un activo, porque es un agujero. Dice, pero si es un agujero, eso no puede tener valor. Y digo, bueno, ya, pero es que si no existiera, yo siempre me hago la siguiente pregunta. Si no existiera, ¿yo tendría que gastar mi dinero para que existiera? Y la respuesta es sí. Un túnel realmente es un agujero, pero si no existiera, yo me tendría que gastar dinero o bien en hacerlo o en hacer una variante para que el tren fuera por otro lado. Entonces, fijaos en que es algo que tiene valor o real o potencial. Bueno, y un sistema de activos, esto la verdad es que hay una disquisición bastante pequeña, pero un activo para mí es una traviesa, ¿vale? Pero una traviesa sin más no tiene valor, porque no puede circular un tren por encima. ¿Qué es lo que tiene valor? El sistema vía o subsistema vía, que es como se llama en realidad, que es el balasto, el carril, las traviesas y la sujeción que la sostiene para que pases por encima de un tren, ¿vale? Entonces, si bien un activo puede ser una traviesa, un sistema de activos es el conjunto de todos esos. Y entonces, con eso están los distintos tipos de activos. Un activo financiero, si yo fuera un banco, para mí la hipoteca de alguien es un activo mío, porque es dinero que a mí me deben, entonces sería un activo financiero. En el caso de las administraciones públicas suelen ser pasivos financieros, porque normalmente tenemos deudas, entonces sería el pasivo financiero, bueno, pero también hay activos. La información ¿vosotros creéis que es un activo? Sí, ¿por qué? Porque tiene valor potencial, efectivamente. Tiene un valor potencial.
No tiene un valor real, no lo puedes vender, pero realmente tiene un valor potencial. Normalmente potencial para ti, pero personalmente creo que también para las universidades y para muchas empresas. Es decir, nosotros manejamos muchísimos datos. Habéis visto las matrices que os he enseñado de 75.000 tramos de 200 metros, no sé qué. Bueno, cada trimestre nosotros movemos 2,5 millones de datos. Eso, vamos, con mucho menos se hacen muchas tesis doctorales, ¿vale? Con muchos menos, y nosotros manejamos esos datos todos los meses. O sea que realmente los datos es un valor, o sea, es un activo que tiene un valor muy importante, sobre todo por el potencial que tiene. El activo físico, bueno, eso ya lo puedes tocar, ¿no? O sea, eso es un activo físico. Un activo intangible. ¿Qué es un activo intangible? ¿Perdona? Bueno, no se me había ocurrido, sí, efectivamente. La reputación, ¿verdad? Si tú al final Renfe da un buen servicio, la gente está contenta, la gente tienes clientes regulares, etcétera, eso es un valor añadido. ¿Por qué? Porque sabes que el usuario, tú vas a sacar un nuevo servicio y seguramente lo va a utilizar. Si tienes una reputación negativa, sacas un nuevo servicio y la gente lo va a ver con otros ojos y a lo mejor prefiere coger el avión o coge otro operador cuando haya operadores que no sean solamente Renfe. Entonces la reputación es un activo intangible. Yo me estaba refiriendo también al conocimiento. El conocimiento es un valor intangible muy muy importante y que no tenemos que dejar escapar, ¿no? Y luego el activo humano. Luego volvemos a lo mismo. Nuestras nóminas es un pasivo, pero realmente el activo de las personas sí que debería contar en el balance de las empresas, debería contar como un activo, porque realmente es la que hace que funcionen las cosas. Entonces, a ver, ¿qué es la gestión de activos ahora para vosotros? A ver. Tenemos aquí un culé, seguro que... Bueno, yo sobre todo quiero que os vayáis con una idea. Y es que yo cuando salí de la carrera, salí en el año 2005. Aquello era una fiesta. Para que os hagáis una idea, venían las empresas constructoras, venían a la escuela y te preguntaban, oye, ¿tienes ya trabajo? Y si todavía no he terminado, y dicen, toma, llámame, no sé qué, ya tienes... O sea, era una locura. ¿Por qué? Porque aquella era una fiesta. Venían las constructoras. Luego empezaron a venir las consultoras. Oye, que vamos a hacer unos proyectos de no sé qué, te contrataban de cualquier manera, con un WhatsApp te decían, oye, estás contratado, no sé qué, vente ya a trabajar porque necesitaban mano de obra. Entonces yo cuando salí de la escuela, sobre todo la Escuela de Caminos de Madrid, pecaba de que para ellos solamente había dos salidas profesionales, o los proyectos o las obras. Y la ingeniería de caminos, o casi cualquier ingeniería superior para mí, se pueden hacer trabajos muy interesantes que no son ni proyectos ni obras. Y esto, por ejemplo, que os he enseñado de la gestión de activos, tanto desarrollar una aplicación para que le valga a la gente de mantenimiento, como hacer la reingeniería de procesos para que las cosas que hacemos queden documentadas, todo ese trabajo también es ingeniería y también puede tener un valor bastante importante. Y a mi juicio, bastante más divertido que a veces que un proyecto o una obra. Entonces lo que quería sobre todo era abriros la mente de que hay trabajos más allá de los proyectos y las obras que pueden ser muy interesantes. ¿Vale? Bueno. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado.